se dijeron tipo, che, hay que volver a Argentina, tipo, larguemos esto que no funciona? Dudar no dudamos nunca. Hemos listo lo que sea por la misión y era tipo de día programadores y de noche a repartir pedidos de McDonald's y con eso para el alquiler. A un ritmo que hoy me lo imagino y lo veo, No lo tiene veo sentido. demoledor. De momento decir, che, esta cagada no funciona, boludo. O sea, estamos dándole y capaz hiciste un cambio o venías así súper estancado y de golpe un día explotan. Es insostenible tampoco emprender desde un lado en donde es fuerza bruta todo el tiempo, 16 horas por día de lunes a domingo. O sea, está buenísimo al principio, te va a ayudar, pero no lo puedes sostener durante mucho tiempo porque te terminas enfermando y te termina pasando factura la vida. Nuestro único dinero era tipo un frasco del tamaño de este vaso lleno de monedas de €1. Por ahí era para 2 semanas de comida. La vida te sostiene, siempre te sostiene, no te va a dejar morir. O sea, si vos te estás haciendo lo que sentís que tenés que hacer y metiéndole y esforzándote, no vas a morirte. Llegó un punto en el que fue como sentarnos a ver, che, ¿qué hacemos con esto? Porque no están dando. Y cuando algo no te llena, cuesta mucho hacer cosas que no me gustan, ¿viste? Pero mucho. O sea, hacerlas bien, hacerlas las puedo hacer como un mediocre, pero en ese level no vas a poder hacerlo. Creo que lo peor de todo es llegar a tu último lecho, que tengamos la oportunidad de poder hacer esa evaluación final y quedarte con la duda de qué hubiera pasado si. Hoy estamos con dos cracks, dos personas que admiro muchísimo, que son Dami y Tommy. La verdad que un placer tenerlos acá. Dos personas que tienen una historia muy copada que vamos a ver en el podcast de hoy, que pasaron de vender desde cupcakes hasta videojuegos, o sea, de todo un poco, hasta hoy en día tener la Startup School, de las más importantes en Latinoamérica, si no la más importante para mí y todo. Y bueno, vamos a escuchar un poco todo sobre su experiencia, cómo fue su camino, todo lo que hicieron. Así que nada, chicos, un placer tenerlos acá. Un honor, Jay. Lo mismo, encantado de estar, de compartir este momento y súper expectantes de que, bueno, no nos contaron mucho, así que a fluir con lo que traigan. Súper, súper buenísimo. Estamos con Mati también, así que Mati, placer Bueno, de tenerte acá. como siempre. Genial, genial, buenísimo. Así que, nada, chicos, primero que nada me gustaría ahí como arrancar con un poco como su contexto, ¿no? O sea, así me gustaría que cuenten cómo fue su camino así desde el inicio, o sea, desde súper pendejos, así que tenían, no importa si 14, 17, puede ser el emprendimiento más chiquito, más choto y todo, pero desde ese inicio hasta como están hoy en día, cada uno de ustedes ahí si me puede comentar un poco cómo fue su camino y para que entiendan la audiencia más. Yo, ok. Bueno, arranco un poco por mi lado. Tengo en este momento 29 años, así más o menos para que la audiencia esté en contexto, próximo a los 30, dentro de muy, muy poquito. Y creo que, o sea, si tuviera que irme como lo más al pasado posible en cuanto a un poco haber hecho cosas, lo más primero que me acuerdo es, digamos, mi papá, tiene un taller mecánico de reparación de autos así muy integral y es muy bueno en autos, pero es muy bueno en todo lo que no tiene que ver con autos. Entonces, todo lo que era como presentar facturas, meterse en AFIP, en el momento que AFIP se volvió digital y demás, para él era imposible. Entonces me acuerdo que yo le intercambiaba todos los meses, le decía, pa, yo te hago lo de las facturas, tipo yo te hago los Excel, te los cargo, no sé qué, y vos a cambio, una vez por mes me comprás 3, 4 juegos de Play 2, era en ese momento creo. Entonces yo intercambiaba un par de horas por mes a mi viejo de los fines de semana a cambio de que él todos los meses me compré juegos de Play. Y creo que eso, como sin saberlo, era una forma de mi viejo como de generarme esto de tipo, che, si querés cosas, trabajá para conseguirlas, como que siempre hay algo previo al objetivo que vos buscás y implica como esfuerzo. Y eso lo vi de grande. De chiquito para mí era como relleno esto para conseguir juegos. No había tanta conciencia. De más grande me voy dando cuenta que eso me fue formando. Y yendo eso habrá sido a los 12, ponele, a los 11. Yendo un poco más al futuro, tipo a los 15, me acuerdo que, nada, mis amigos empezaron a comprar la PlayStation 3 para jugar al Call of Duty, al Assassin's Creed y esos juegos que en ese momento estaban súper de moda. Claro, yo tenía la Nintendo Wii, que jugabas a Mario, que Mario es buenísimo. De hecho, ahora de grande me gusta más Mario que el Call of Duty, pero de chico yo veía a Mario y decía, Mario es para nenes, es para un bebé. Mis amigos se están matando a tiros online en Full HD, no sé qué, y yo estoy acá, viste, consiguiendo estrellas con un boludo, para no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces me acuerdo que un día fui a la casa, a la habitación de mis viejos después de cenar, tipo que yo tenía la habitación arriba. Hola, permiso, ¿puedo pasar? Sí, pa, ma, mirá, les quería contar, mis amigos tienen la Play, están jugando todos, no sé qué. Nada, me gustaría si me pueden comprar la Play, bla, 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 bla.
rotundo no, tipo, no tomás, vos ya tenés la Wii, tenés que aprender a divertirte con lo que tenés, que te la compramos hace 2 años, no sé qué, tenés muchos juegos, seguro hay más juegos que podés jugar, bla, bla, bla. Cuestión, me fui, llegué a mi habitación de un portazo, que mis viejos se siguen acordando de ese portazo, y lejos de frustrarme, o sea, sí hubo frustración, pero dije, listo, ok, si mis viejos no me van a ayudar, yo estaba determinado a jugar a eso, porque aparte lo he ido a probar a la casa de Rodri Cortini, a mí, que somos amigos de la escuela, y ahí es una locura. Y long story short, me puse a pensar cómo ganar dinero, que literalmente me acuerdo de escribir en una hoja de esas hojas Rivadavia, viste, del colegio, y entre todas las cosas que salieron, que no me las acuerdo, una era lavar autos, me acuerdo, esa es la única, y la otra que fue la que terminé haciendo era vender juegos. Dije tipo, che, ¿qué sé hacer yo? Y yo, mis juegos de Wii me los descargo de internet, compro un DVD, me lo grabo y lo juego gratis. ¿Por qué no le vendo eso a la gente? Si los juegos valían 18 pesos y a mí me costaba 1 peso con 25, que era lo que valía el DVD. Y agarré, hice una hoja de Word con todos los juegos que yo tenía en stock, que eran como 80, 90, porque al ser de 1 peso me grababa cualquier juego, a veces grababa juegos que ni jugaba. Y empecé a recorrer en los recreos del colegio a los 15 años, en lugar de estar jugando al fútbol, hablando con chicas y demás, iba con mi hoja de Word y una libretita, tomándole pedidos a la gente que quería juegos de Wii, y se los vendía tipo a 5 pesos en un sobre de papel blanco, o a 8 pesos si lo querían con tapa y con la impresión, viste, digamos, de la carátula. Y empecé a ahorrar, y los vendía tan baratos que me compraban, Martín Silo, un amigo del colegio, me compraba por semana 2 o 3, porque claro, 5 pesos contra 18 era un regalo. Y en 3 o 4 meses como máximo, junté toda la plata para la Play 3, y nada, empecé a buscar para comprarla, y resulta que, bueno, la Play la vendían en dólares, tuve que ir a una casa de cambio, le pedí a un chico mío que era más grande que yo de básquet que me acompañe a una casa de cambio. Él tenía 17, tampoco era mucho más grande que yo, pero bueno, me acompañó a la casa de cambio, cambié pesos por dólares, fui a la casa, y bueno, y ahí fue como un poco mi inicio. Tampoco quiero monopolizar la charla, pero creo que eso fue lo que me marcó, lo que me formó en esto de decir tipo, che, quiero algo y puedo hacerlo yo, o sea, tengo la capacidad de buscarle la vuelta para conseguirlo. Y creo que eso fue un patrón que después se repitió a lo largo de todo lo que, bueno, calculo que ya iremos contando después, pero que a mí ese momento me marcó a nivel subconsciente. No fui consciente en ese momento de lo que hice, pero hoy mirando para atrás digo, ese fue el momento, seguro. Está buenísimo. Literalmente, además de pendejo, aprendiste miles de cosas diferentes. No solamente el hecho de rebuscártelas, vender, después del cambio, o sea, le metiste a todo de pendejo. Un inconsciente. Está buenísimo. ¿Y vos también? Bueno, yo para contarles un poco, haciendo memoria y yendo para atrás, algo que a mí creo que me caracterizó siempre es un rasgo mío de volverme muy obsesivo con las cosas que me gustan y llevarlas a un nivel como lo más alto que pueda. Tal vez como que termino ignorando como muchas otras cosas, pero me obsesiono en algo y lo hago mucho tiempo. Intento hacerlo bien, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo que la primera obsesión que me vino fue con taekwondo. Yo a eso de los 4 o 5 años empiezo taekwondo y bueno, empiezo a ir, me acuerdo que iba 2 veces por semana, era un pendejito, era 5 años, 6 años, y bueno, empezaba como a subir cinturones, me motivaba mucho ese concepto de que vas leveleando y vas haciendo distintas formas y luchando, y no sé, cuando sos un nene es un flash, yo creo, wow, en ese momento entré en ese flash y me obsesioné con el taekwondo, y lo hice por, no sé, hasta los 12, ponele que fueron 7 años más o menos. Y ahí noté que tenía algo de que podía ser bueno en algo, o sea, como que empecé a agarrar mucha confianza en mí desde 2 lados distintos, ponele, ¿no? Desde un lado sabía que si yo me dedicaba a algo podía ser bueno, por un lado, y del otro lado más, si se quiere, inconsciente, como sé pelear, ponele, o sé pararme en un combate, eso, quieras o no, te da muchas herramientas en la vida en general. Es como que, no sé, tenés 13 años y de repente como que estás bien parado, como que estás seguro de vos, tipo, sabés que si te molestan como que sabés pararte, ¿viste? Obviamente nunca me peleé en mi vida, pero digo, me dio como una forma de pararme en la vida que, viéndolo hoy en retrospectiva, lo valoro un montón, en ese momento ni me daba cuenta, ¿no? Y yendo más como al emprendimiento, me acuerdo que mis viejos en un momento se separan, mi viejo con mi vieja, a mis 13 años, en ese momento yo vivía en Floresta, que tenía una vida muy de barrio, muy de salir de la plaza, del fútbol, de mis amigos, tuve una vida muy,
muy afuera de casa. Y cuando se separan mis viejos, nos mudamos con mi vieja a Almagro a una vida mucho más de departamento, cerrada, y a vivir, no necesidad económica para nada, porque siempre estuvimos bien, pero sí que vivíamos más con lo justo. Como que en Floresta teníamos una casa enorme, estaba buenísima, y nunca tuvimos como un límite económico, ponele. Y cuando nos mudamos con mi vieja, sí, ya empezó como a sentirse la falta. De repente, esa casa grande, hermosa, de repente es un depto mucho más chico, de repente eso que en algún momento te podían comprar tus padres, ya no te lo podían comprar más. Y ahí fue que me empezó también a venir esto de todo lo que quiera en la vida lo tengo que hacer trabajando, laburando, emprendiendo, lo que fuera, pero la guita la tengo que ganar yo porque acá nadie me va a comprar nada. Eh, y en ese primer momento lo que hice fue vender anticipadas de boliche, de matiné, tipo tenía 14, 15 años, era medio cara dura, entonces medio que con un amigo, con Toto, que ahora es quien nos graba el contenido de Novo, que quien no lo conozca, entra a nuestro Instagram, noblast.school, esto es un chivo. Nada, junto con él arrancamos a vender entradas. Me acuerdo al principio en Capital, en Jafes, una matiné que estaba hace un tiempo. Y después me acuerdo que durante 2 años consecutivos me fui a Miramar con Toto y con una banda más de, no sé, 20 pendejos de 15, 16, 17 años, que íbamos, nos encerrábamos en una casa, tipo medio mansión, y teníamos que todos los días salir a la playa a vender entradas, a convencer a las chicas, a los chicos de ir a bailar. Así que esa fue como mi primera experiencia también saliendo mucho de la zona de confort, generando los primeros ingresos. Después empecé a vender también, bueno, matiné, fiestas de egresados. No me metí en los viajes de egresados, pero estaba como en ese mundito. Hasta que más o menos, y cerrando, era más o menos 17, 18 años donde vos tenés que elegir supuestamente una carrera y algo para seguir construyendo. Y ahí, nada, en su momento quería hacer informática porque me gustaba la programación, un poco todo eso. Pero en ese momento justo estaba haciendo la UTN, el curso de ingreso, y me topé con un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que tal vez muchos lo leyeron. Y ese libro como que me ayudó mucho a estructurar en mi futuro, o sea, a lo que me quería dedicar, ¿no? Como que en este caso era a ser dueño de negocios, ¿no? No sé de qué, ni de cómo, ni lo que fuera, pero me hacía mucho sentido eso porque, nada, en ese momento yo soy una persona que valoro mucho la libertad, ¿no? Y valoro mucho poder hacer lo que quiero hacer y me cae muy mal la autoridad, el hecho de que alguien te diga lo que tenés que hacer o cómo lo tenés que hacer. Entonces ya todo el mundo medio que laboral como que me hacía mucha fricción, mucho ruido. Y dije, che, lo mío es emprender, es crear negocios. Y bueno, ahí desde los 18, mi nueva obsesión, después del taekwondo y pasando en el medio por varias, empezó a ser el emprendimiento, los negocios, la tecnología, todo eso. Y bueno, ahí se inició un camino más largo que ya podremos profundizar. La verdad que, bueno, hay partes ahí de las historias que uno va descubriendo y me copa mucho siempre los inicios, siempre como que a veces alguien me dice, no, mirá la rutina que hace y es como una persona súper exitosa, le digo, vos mirá cómo estaba en sus inicios, ¿no? No lo que está haciendo cuando ya tiene la cuenta de banco súper explotada o que ya está, o sea, vos mirá lo que hacía en sus inicios, los proyectos que pasó, cosas que ni te enterás que no salen públicas, entonces muy bueno porque también, o sea, con Mati pasamos por cada una, o sea, nivel de caraduras y todo, cosas que vos decís, hoy en día lo que hacemos, comparado a lo que hacíamos a los 19, salir a vender, no sé, un Ponzi ahí en un shopping con tarjetitas y todo para que nos compraran el Ponzi. Es bastante interesante también de ver que mucha gente que emprende viene como de un pasado en el cual vendía alguna boludez, alguna cosita que en ese momento para vos era increíble. No sé vos, si ahí si tenés alguna historia, pero de mi lado me acuerdo de tener tipo 10 años y mi vieja había hecho algo con 2 maderitas y clavos y que vos con lencería, dando vueltitas, jugando con eso, hacías pulseras. Yo me acuerdo que hacía pulseras así todo el día cuando, no sé, creo que eran las vacaciones o momentos no tenía nada que hacer. Hacía pulseras y después salía en la calle solo con mi hermano o con un amigo y iba y vendía así, tocaba los timbres la gente y le decía, che, mira, te vendo la pulserita por, no me acuerdo en ese momento cuánto saldrá, pero nada, 5 pesos, algo así. Y me acuerdo de eso. Y me doy cuenta como cada uno tiene como su momento en el cual descubrió una manera de hacer un poquito de plata.
Y nada, como que salís un poco a la calle a pesar de ser introvertido, extrovertido, lo que sea, y le mandás y aprendés. Está bastante bueno. No sé si vos ya tenés ahí alguna... No sé si es muy legal decirlo acá en el podcast, pero Dami me hizo acordar, no me acordaba y ahora me desbloqueó memorias. En los boliches, claro, las chicas o eso tenían 15 o así, querían ir a los boliches, los chicos también, y necesitaban entonces el ID, el DNI para poder pasar. Tenía un amigo que tenía una impresora medio especial y eso, y hacía como DNIs uruguayos, algo así, y les vendíamos ahí IDs para pasar a los boliches, así que Pero ese tipo, fue con un la side cara de la hustle. persona, onda, yo te doy una foto mía. O Sí, sea, sí. eran bien, Sí, sí. Y indetectables. no sé por qué uruguayo, en teoría era como más falsificable, no sé, y estaba bien hecho. Yo tengo una foto del mío, creo, en su momento que me había hecho ahí a los 15, 16. Ah, creo que me acuerdo más. Es Es tremendo buenísimo porque eso. muchos empezamos con negocios ilegales, ¿viste? Como piratería, robo de Piratería identidades. azul. Es que somos todos argentinos, o sea, tenemos toda cultura de cueva, cultura de, o sea, Sobrevivir. es lo natural. Y mira, Tommy, tuvo que ir a hacer cambio ahí, capaz en una cueva y cada uno Claro, tenía... es alguien por ahí, un Yo lo noruego que o siento una ahí de noruega, eso es ¿viste? que Como que por ahí es distinto, ¿viste? No sé, la forma de emprender. No, y hasta quizás escuchan esto y dicen, estos chicos están locos, que a los 15 están como solitos. ¿Cómo vas a vender piratería? Tipo, ¿viste? Como... no, Literal. yo lo que iba a decir ahí es que siento como que el patrón común, o que porque de este tipo de historias también escuché un montón, y siento que el patrón común es que si esto te pasa de chico, viste, de que por ahí, porque uno no se da cuenta, pero digo, a los 15 años, estar en el, hablo por mí que es lo que viví, ¿no? Pero digo, a los 15 años, estar en el colegio, exponiéndote, porque en el momento en el que estás con la hojita de Word y la libreta, para el resto, potencialmente sos el boludo más grande del colegio, porque no estás hablando con chicas, no estás jugando al fútbol, como que sos el nerd que vende, como que digo, el poder superar eso, vista a esa edad, y más allá de cómo termine saliendo, si vendés, no vendés, pero digo, que de chiquito sos muy inconsciente y quieras o no igualmente eso te está formando y ese que de grande, como que esas cosas no te las cuestiones y las puedas hacer. Yo creo que el que llega muy grande, quizás sin haber tenido esas experiencias, no digo que no pueda, pero siento que tiene como una mochila mucho más pesada, viste, en la espalda Mm, cuando llega el momento de exponerse. Y quizás el que a los 13 ya pasó por algo así, a los 18 lo ve como lo más normal del mundo. Ah, hay que salir a hablar con gente y venderle algo. Listo, lo hice. Muchas veces. Es como, no te das cuenta, pero para mí cambia un Hay que montón. ir a los colegios Totalmente. secundarios a que la gente se anime a hacer cosas. Literal, fuera Creo de que, joda. creo que ahí un poco la reflexión o conclusión de un poco analizando las historias de cada uno y todo es que parece pelotudo el día que lo estás haciendo, pero en el tiempo es interés compuesto, ¿no? Que te puede servir, como decías, Tommy, o sea, eso, o sea, exponerte a vender un Ponzi o vender un cupcake o vender un videojuego, o lo que sea, o un DNI, peligrar ahí la cárcel, lo que sea, son cosas que después, claro, o sea, perdés como el miedo a la exposición en público, tenés esa actitud de, che, pude vender este producto, encontré una necesidad, ¿no? Y después eso lo llevas a un negocio en serio, o sea, entonces me parece súper claro. totalmente. No, igual de ahí podemos hasta enganchar con el tema después de Valle. Que justamente con esos arranques que tuvieron ustedes, bueno, primero después que capaz pueden dar un poquito también la introducción a cómo apareció Novo Labs, pero hay como de esas experiencias que ustedes tuvo cada uno, ¿qué fue lo que sacaron de esas experiencias para en Novo Labs y qué les sirvió ahí? ¿Y cómo justamente arrancaron juntos esa aventura en Novo Labs? Mándale, mándale. Si querés, Tommy. Yo creo que todo lo que fui haciendo a la larga como que te va sirviendo, ¿viste? Algo que me pasó a mí fue que nunca me guié tanto como por quizás el decir, uno, quiero hacer tal cosa en específico, ¿viste? Sino como por decir, tengo ganas de hacer algo y tengo ganas de tener un desafío y, y ver qué desafíos tenía cerca mío que podía, como por así decirlo, meterme a hacer, ¿viste? Y no sé, en un momento como que estaba laburando con mi viejo porque como que no está con ningún proyecto y demás, entonces estaba yendo a la facultad, le daba una mano a mi papá con su taller en toda la parte de vista administrativa, atención al cliente y demás, tomar los trabajos. Y en un momento yo decía como tipo, che, me falta algo, quiero hacer algo más porque como que me queda chico, la facu me aburre, el trabajo con mi papá es un embole total, me falta algo.
Y medio como que yo decía, a mí me gusta leer cómics, los cómics llegan tarde a Argentina. Bueno, a ver, ¿puedo hacer que los cómics lleguen más rápido a Argentina? Y medio que con esa motivación de encontrar un problema y meterme, viste, como que la vida me fue llevando a siempre a hacer cualquier cosa, viste, no tan guiado por decir o tecnología o sea, no filtro tanto por ahí, sino que filtro por el decir, quiero un desafío que me motive en el momento en el que estoy viviendo, viste. Y todo para mí sirve, ¿viste? Con eso de, o sea, hagas el proyecto que hagas, o aprendés de atención al cliente, o aprendés de ventas, o tenés un problema con un socio y aprendés de qué es tener un socio, o sea, como que, ¿viste? A la larga, como que no necesariamente para hacer una cosa es tan, o por lo menos para mí, ¿no? Tan lineal el decir, previo a hacer una agencia de software tenés que trabajar de programador 5 años. Por ahí no es tan así, ¿viste? Por ejemplo, en mi caso, yo no trabajé nunca de programador y empezamos Novo en 2019 y era una agencia de desarrollo de software. Sí aprendí a programar, obviamente, pero nunca había trabajado de programador. Mi primer trabajo de programador fue el primer proyecto que hicimos en Novo Labs, que era una página web para una inmobiliaria, ¿viste? Para que pueda cargar sus propiedades y que la gente lo contacte y no sé qué. Y medio que lo fuimos armando. Y enganchando ahí con el inicio de Novo, cuento mi parte y ahí donde se engancha Dami le cedo la pelota. Novo la empezamos con Alejo también, que no está acá. Alejo, también amigo de la escuela, Dami, Alejo y yo fuimos juntos al colegio, al PIO, un colegio técnico, donde te enseñan, ¿viste? Diseño de imagen y sonido, programación, QBasic, Visual Basic, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por lo menos en el colegio no le daba mucha bola, o sea, salí como con las ideas, pero no salí sabiendo programar. Y nada, me acuerdo que era año 2019, yo venía de ya un año y medio de muy metido en el mundo del desarrollo personal, escuchaba, no sé si conocen Real Social Dynamics, RCD, estaba Max, Owen, o sea, gente así que habla mucho de superarse, incluso mucho de, bueno, me da un poco de cringe ahora decirlo, pero lo digo, o sea, mucho de exponerte a aprender a levantarte minas, porque si vos sabés levantarte minas, todo el resto del mundo... Hay una filosofía que dice como que si vos sos bueno con las chicas, sos bueno en absolutamente todo lo demás, porque lo más difícil para el ser humano es lograr la reproducción. Si vos sos bueno siendo aceptado por tu contraparte, creo que todos los desafíos que tengas después son más chicos en tu cabeza. Entonces como que dije, bueno, me voy a enfocar en eso y estuve un año y medio muy metido en esa, tipo a nivel vivir para salir casi, pero con un objetivo, no de inconsciente, sino dentro de la locura consciente. Y bueno, llegó el 2019, venían elecciones en Argentina, había un panorama que no era tan bueno, y yo estaba muy hinchado de las bolas de lo que estaba pasando, y me acuerdo que con Alejo dijimos tipo, che, si vemos que se va a ir toda la mierda, nosotros nos vamos. No sé hacer qué, pero nos vamos, ¿viste? Y teníamos ganas de hacer algo, ¿viste? Inicialmente trabajar en una empresa de alguien y después se fue transformando en, ¿por qué no hacemos nosotros servicios de programación y no sé qué? Y como que se fue armando eso de, che, vayámonos del país porque este país se prende fuego, y un poco con esa motivación de también vivir afuera y demás, como que se fue gestando el hacer algo. Y me acuerdo que, bueno, que en agosto tuve que acompañar a mi mamá a España a hacer unos trámites así, ¿viste? De la ciudadanía y demás por nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y me acuerdo que era tipo 18 de agosto o algo así, elecciones paso. Estaba en un shopping comiendo con mi mamá y de repente me llega un mensaje de Dami, o leo un grupo, no sé si me llega un mensaje de Dami y después leo un grupo o viceversa, pero como que de repente me dicen que el dólar se había pasado de 40 a 79 en un día, una cosa así. Yo lo leí y me quedé en blanco por todo lo que habíamos gastado en el viaje, que la tarjeta iba a cerrar dentro de unos días y nos iba a llegar el doble de caro. O sea, lo que antes habían sido 1, ahora era 2. Y no tuvimos control sobre eso. Me acuerdo de estar así en blanco y en el medio me llegó un mensaje de Dami que no me acuerdo bien qué decía y me encantaría tenerlo, pero era algo así como tipo, che, queda un lugar en Valencia o queda un lugar en no sé qué, tipo, yo me sumo en el día de las PASO. Y ahí te cedo la pelota. Buenísimo. Bueno, conectando un poco digamos, con la historia y cómo llevo a Novo, y podemos seguir desde ahí. Yo cuando decido esto que les contaba a los 18 de querer emprender, empecé con una aplicación de delivery de bebidas que después me terminé peleando por cuestiones más personales con el que iba a ser mi socio, y se terminó frustrando el proyecto, pero ese fue como el primer intento. Después hubo, antes que cuando yo estoy leyendo este libro, en la cocina, justo un día, no sé si vio esa sincronicidad, que mi vieja esté haciendo cupcakes, y cuando saca los cupcakes, claro, ahí digo, che, hay que hacer un imperio de cupcakes ayer, tipo, ya estamos tarde, ¿viste? Y me acuerdo que nada, eso, la aplicación de bebidas, fue como las primeras, digamos, arrimaciones, no sé cómo decirlo, del mundo del emprendimiento, pero después sí el que fue un poco más serio fue
con unos amigos que ya habían empezado esto, que era una marca de ropa, tipo de pantalones, y ahí sí me metí con ellos. Me acuerdo que para entrar le pedí 5.000 pesos prestado a Santi, que es otro amigo, porque no tenía plata. Entonces me invirtió mi amigo y yo le prometí a Santi que le iba a devolver al cabo de un año el doble de esa guita más un 30% de lo que gane. O sea, un negocio para el Santi. Tremendo. Y bueno, nada, me prestó esa guita, entré al negocio con estos amigos y durante un año vendimos pantalones. Y después, justo en ese momento, yo había empezado también la Facu y había empezado a leer Lean Canvas, Lean Startup, a Steve Blank, un poco a todos esos autores, y empezaba a ver el caso de Airbnb, el caso de Uber, el caso de estos marketplaces que la rompían, y fue como, che, yo quiero emprender en tecnología, sí o sí, no. Ya tuve una marca de ropa, me encanta, sé que quiero emprender, pero tiene que ser en tecnología porque acá hay un potencial de escala, de hacer cosas desde la casa que impacten a todo el mundo, que me parecía fantástico. Y ahí dije, bueno, esto es más complicado que vender pantalones. Entonces lo que iba haciendo en mi tiempo libre, iba aprendiendo a programar, iba aprendiendo de producto, de diseño, iba haciendo cositas, hasta que en un momento dije, quiero meterme en una startup a trabajar para realmente vivir lo que se siente adentro y después emprender. Entonces como era la excusa del trabajo, era al final terminar emprendiendo. Y ahí me meto a trabajar en WannaFix, que era una startup en ese momento, que era una aplicación para conectar nada, con profesionales del hogar. Entonces me meto a trabajar ahí, muy pitchy, y nada, eso fue una escuela de 2 años que da nada, para hablar un poco más, pero lo voy a reducir. Aprendí un montón y en ese momento ya iba tirando experimentos como, che, armo un marketplace para salas de ensayo, armo un marketplace para fotógrafos, como que me iba moviendo, pero ninguno me terminaba como de cerrar o los terminaba alargando, como que había voluntad, pero se moría muy pronto, digamos. Y ahí me acuerdo, ya en el año, o sea, yo llego, en Iguana Fix me fui a México y cuando vuelvo, a los 2 meses, me acuerdo que hubo un layoff súper grande y todo el equipo de tecnología en ese momento nos echaron a todos. Yo estaba justo transicionando a tecnología, así que me fui ahí y conseguí trabajo en Globant, que es como una empresa consultora grande, y a trabajar con el BBVA, ¿no? En todo lo que era el producto del BBVA o la nueva aplicación. Y ahí estuve un par de meses, al segundo mes ya sentía que no era por ahí, lo largué un poco más, en el medio empecé como a preguntarme qué quería hacer, y ahí justo Tommy y Ale se iban a ir para Valencia, antes nos habíamos ido de vacaciones, entonces medio que ya habíamos en una playa acostados mirando la luna, hablado de emprender, entonces como que ya estaba ese germen, y bueno, nada, cuando se va un poco el dólar al doble, yo como había vivido ya en México, tenía ganas también de viajar, de seguir como, no sé, en otro país, como que me motivaba mucho eso. Así que ahí les dije, che, hay lugar más y le pusimos fecha y en marzo, me acuerdo que ellos ya tenían creo que los pasajes, yo todavía no, los Sí. compré y bueno, nada, ahí fue el tic-tac sonando para ver qué íbamos a hacer, porque al principio no sabíamos bien qué, si bien cada uno traía algo, vista a la mesa, lo fuimos construyendo andando, ¿no? Que bueno, podemos después hablar de eso Sí. también. Al principio era Claro. más tipo conseguir, viste, queríamos hacer algo con tecnología. Bueno, Alejo, que estudiaba ingeniería y como que más sabía de programación. Yo había aprendido todo el año. O sea, yo el año previo a Novo, que fue 2019, me lo regalé a mí mismo, o sea, con los ahorros que había generado y demás. Dije, listo, me pago un año de mi libertad, no trabajo para nadie y me dedico, tipo, de verdad, rutinariamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a hacer días de producción a conciencia, ¿viste? Tipo bloques de focos zarpados para aprender a programar, leer, bla, 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 bla. Y medio como que fue, bueno, consigamos un cliente que quiere una página, después apareció la mamá de un amigo que quería un sistema, ahí se sumó Dami, que por suerte sabía de producto y diseño, porque no sé qué hubiéramos hecho con Alejo si nos tocaba agarrar ese software sin voz. No sé qué hubiera Yo me acuerdo pasado. cuando vi la UX de la página que le habían hecho a la inmobiliaria, dije, a ver qué. No, lo diseñé yo, imagínate, o sea, no, menos mal porque hubiera sido, no sé qué hubiera pasado, o sea, no sería el producto exitoso que terminó siendo, que a día de hoy funciona y tiene miles de registros, o sea, desde el 2020 live está. Eh, y medio que ya el proyecto ese era un proyecto grande, tipo un proyecto de $1.000, creo, $1.500, que en ese momento parecía un montón.
no pagaba ni un mes de vida de España. Ya nos mudamos a España. ¿Y qué pasó? Tuvimos la suerte de que los pasajes que habíamos sacado eran para el 4 de marzo. Los habíamos sacado un año antes. En abril de 2019 con Alejo compramos y llegamos y a los 7 días encierro, quilombo, y viste, país desconocido, sin contactos, sin amigos, con ahorros para un par de meses, viste, tipo 8 o 9 meses, y en algún momento había que empezar a generar porque si no, había que pagar el alquiler, la comida, todo, y no, solo nos iba a pagar. Claro, el peor contexto de la historia, porque no te podés salir a dar a conocer, no hay eventos, no, ni siquiera podés ir a la calle, no podés ni tocarle el timbre a la gente porque en los locales no hay nadie. Me acuerdo de intentar vender en pandemia presencialmente y los locales, si te dejaban entrar, cualquier cosa menos hacer negocios, tipo, comprame porque no tengo yo dinero, te decían. Además, unos argentinos en Valencia, que Valencia sí tiene una mentalidad muy cerrada en algún punto. Fue un re desafío. Nos pusimos la soga en el cuello. Esto tiene que funcionar o estamos en otro país y no sabíamos qué íbamos a hacer para volver, o sea, no teníamos guita ya en un momento, pero bueno. Llegamos a cero, o sea, llegamos a cuenta de banco en centavos y nuestro único dinero era tipo un frasco del tamaño de este vaso lleno de monedas de 1 euro, con el cual me acuerdo que, no sé si lo decidimos con un partido de PES o qué, pero hubo como una especie de juego para ver a quién le tocaba ir a comprar con todas esas monedas, porque nadie quería hacer eso, y por suerte le tocó a Alejo. David y yo se ve que lo que sea que hicimos ganamos, y Alejo fue a comprar nuestra última compra de supermercado, que por ahí era para 2 semanas de comida, y nos cuenta que tipo cuando la chica del Mercadona, que aparte son personas re felices, viste, siempre te reciben, vio las monedas, no podía creerlo, y toda la fila que se armó, porque claro, la tipa tuvo que contar moneda por moneda 80 euros, y eso era lo que nos quedaba. Y nos quedaban poner 2 semanas de comida y fin. Y bueno, teníamos ahí igual unos clientes que estaban por aparecer o no, y no sé bien cómo pasó, pero creo que hay un cliente por Wallapop. Sí, o sea, yo creo que este es el mejor ejemplo, que la vida te sostiene, siempre te sostiene, no te va a dejar morir. O sea, si vos te estás haciendo lo que sentís que tenés que hacer y metiéndole y esforzándote, no vas a morirte. Como que está bien, vas a enfrentarte a un montón de cosas recontra difíciles, se te va a elevar la ansiedad, pero esos van a ser como los maestros que te van a ir como marcando también el camino. Así que creo que toda experiencia, nada, sirvió un montón para todo lo que vino después y lo que es ahora, ¿no? De hecho, me acuerdo. Sí. Y en ese momento, ¿se dijeron tipo, che, hay que volver a Argentina, tipo, larguemos esto que no funciona? O tipo, siempre estuvieron ahí dándole. Volver a Argentina nunca hablamos. O sea, dudar no dudamos nunca. Es fuera de joda, lo diríamos, pero dudar no dudamos nunca. O sea, después obviamente las inseguridades de no están dando y hay que hacerlo andar, pero siempre pensando para adelante y nunca un escenario donde no funciona. Siempre pensando, bueno, escenarios pesimistas donde cómo vivimos, cómo sobrevivimos, pero siguiendo haciendo esto, ¿viste? Y al punto tal de que, bueno, la respuesta fue tipo, me acuerdo que se acercaba mi cumpleaños y mi vieja nos regaló una bicicleta y nos anotamos en Uber Eats y dijimos, listo, lo que sea por la misión, y era tipo de día programadores y de noche a repartir pedidos de McDonald's, y con eso para el alquiler. Hasta que logramos que no arranque. De hecho, yo creo que la duda tal vez estaba más interna, también de vernos como muy en bolas, tal vez de no saber qué modelo de negocios iba a funcionar, porque hicimos 1000 cosas, o sea, no es que desarrollamos software. Hicimos redes sociales, hicimos, no sé, canales de YouTube, e-commerce, probamos un montón, hasta intentamos hacer tipo productitos más SaaS, ponele, y la duda era, che, ¿qué va a funcionar de todo esto, no? Pero le seguíamos metiendo y laburábamos como unos animales, o sea. A un ritmo que hoy me lo imagino y lo veo. No quiero esa vida. Lo veo demoledor. No quiero esa vida para nada. Brutal, brutal. Es que bueno, hay historias así, es un poco como decías, Dami, ¿no? O sea, es como detectar esa delgada línea entre que tenés que ser un cabeza dura y romperte la cabeza 47 veces contra la pared, y otra que capaz realmente no es, pero que acá les mostró que ustedes era su lado correcto. Decía que hay un montón de historias de startups de la putísima madre, o incluso deportistas, que vos decís, ahora los ves como todo perfectito ahí arriba, pero historias de estar lo mismo, o sea, una semana de morir la empresa, o deportistas que parecía que eran chotísimos en ese momento y hoy en día están en la elite de la elite, ¿no? Entonces, brutal. Y
y el nivel de compromiso que tuvieron también, ¿no? O sea, nos quedamos acá, quemamos los barcos, lo que tengamos que hacer, pero aguantamos acá. Y bueno, la recompensa termina llegando. O sea, al fin y al cabo, también nosotros, o sea, con Mati tuvimos distintas situaciones así en la vida que a veces es como lo que digo, alguien de afuera que pasa a ustedes los escucha o los ve y dice, mirá, qué suerte tuvieron, la pegaron ahí con Novo Labs, agarraron una, otra y funcionó, pero no ven como todo el detrás. Y nosotros un poco lo mismo también, ¿no? O sea, cantidad de prueba, error, de momento decir, che, esta cagada no funciona, boludo. O sea, estamos dándole, dándole y dándole y así todo. Y capaz hiciste un cambio o venías así súper estancado y de golpe un día explota. Entonces, creo que sí, o sea, es ser cabeza dura, me parece, en un punto. A veces uno como emprendedor de seguir y validar al fin y al cabo. O sea, que es un poco a lo que vamos a entrar, que ustedes ahí ayudan mucho también. Total. Yo creo ahí que uno cuando empieza a emprender, empieza como muy por la fuerza, ¿viste? Como a fuerza bruta, con cabeza dura, a chocarse contra la pared. Pero yo creo que cuando uno va creciendo como emprendedor, también va creciendo como la forma o desde donde uno emprende, ¿no? Y, y el objetivo, o sea, porque es insostenible tampoco emprender desde un lado en donde es fuerza bruta todo el tiempo, son 16 horas por día de lunes a domingo. O sea, está buenísimo al principio, te va a ayudar, pero no lo puedes sostener durante mucho tiempo porque te terminas enfermando, porque después tu cuerpo habla, porque te termina pasando factura la vida o porque terminas dejando fuera de órbita otros aspectos que son igual o incluso más importantes para vos como persona. O sea, el tema del deporte, el tema de las amistades, la familia, otros proyectos, otros hobbies, otras partes de uno que necesita su tiempo, que después en el balance termina haciendo que todo crezca para arriba, digamos. Y ahí no es tanto la fuerza bruta, sino conectar con otra parte de nosotros que está ahí también. Total. Y en nuestro caso creo que del destino, ¿no? Pero digo, nos agarró en el momento en el que también lo que hicimos se podía hacer. Porque no sé si a los 35 con un hijo es replicable el lifestyle que tuvimos para poner de pie Novo. Desde el vamos es prácticamente imposible tener esa agenda. No congenia con tener familia, no congenia con tener amigos y verlos de forma... O sea, como que también en ese momento eso que hicimos en un país donde no conocíamos a nadie, nuestros únicos amigos eran unas chicas que conocimos porque en el medio de la pandemia, había en España, no sé si en Argentina fue así porque no lo viví, pero en España a las 8 o a las 9 de la noche era como que había una hora donde todos salían a aplaudir a las ambulancias o a los médicos o lo que fuera. Y en nuestro barrio se dio algo que no sé si pasó en muchos lados, que es que se empezó a armar como una comunidad. La empezamos a armar también, era ¿no? como que... Sí, la empezamos a armar, pero había uno de enfrente que tenía un parlante gigante que a la hora de que salíamos a aplaudir eran tipo 3 minutos de pa, y cortaban los aplausos y el tipo ponía música de boliche y salían todos a bailar como si fuera un boliche, tomándose una birra, un fernet o lo que fuera, bueno, nosotros un fernet, desde el balcón y empezamos a interactuar con la gente de los balcones y era todas las noches, era como el momento de que esperábamos, nosotros nos preparábamos, era, che, faltan 15 para no sé qué, bueno, armate un fernet, no sé qué, y era de día estar programando el sistema ese de la médica que nos había contratado, salía a bailar al balcón, empezar a interactuar y las únicas personas que conocíamos eran una chica que vivía en el balcón de enfrente, que le pedimos de balcón a balcón el Instagram, le pidió Dami, creo. Y esas chicas, en el momento en el que después nos mudamos, eran las únicas personas que conocíamos y nuestra máxima salida era los viernes venían a comer pizza a casa medio escondidas en el medio de todo el quilombo y no mucho más. Entonces, digo, era el momento para hacer lo que hicimos de laburar como unos locos. Hoy no es replicable ese estilo en el momento en el que estamos, ¿viste? Entonces es como también entender dónde está uno y jugar hasta el fondo en tu contexto, ¿viste? No es que me está escuchando una persona y decir, y claro, pibe, pero vos tenías 23. Tiene sentido, obvio, no puedes copiar la táctica del momento de los 23 a los 40 por ahí. Darle la vuelta a lo que vos, o sea, jugar hasta el fondo en función de tus herramientas de ese momento. Total, ¿no? Igual creo que hay muchas historias que arrancan con la pandemia. Mucha gente que fue ese momento de pausa que le permitió darse cuenta de varias cosas. A algunos les permitió también sacarse... Bueno, algunos se la pasaron con Instagram o con redes sociales todo el día para justamente pasar el tiempo. Y otros le encontraron ese tiempo para justamente descubrirse
aprender diferentes cosas. Yo me acuerdo que hice de todo, empecé a aprender japonés, no sé por qué, pero bueno. Me acuerdo que en esa época también con Jay estábamos viendo justamente, toda esa época estábamos con dropshipping para probar. Y bueno, una de las experiencias que tenemos donde nos rompimos ahí mucho la cabeza para probar, tuvimos cada experiencia con eso y fue muy divertido. Pero creo que sí, mucha gente tuvo tiempo y creo que hay muchos emprendedores con los que hablo, o también deportistas, gente capaz que no era muy deportista antes, y el hecho de tener ese momento de pausa mental donde ya parás tipo de rutina, porque cambia completamente, mucha gente también salió y empezó a hacer cosas diferentes. O sea, conozco atletas que arrancaron, chabones que arrancaron así YouTube. eh, Me acuerdo de gente que había empezado a streamear, chabones que empiezan a streamear y como todo el mundo estaba al pedo, un montón de gente se metía ahí en Twitch y gente que explota. O sea, conozco dos, tres streamers que pasaron de tener tipo 100 a hoy tener capaz una de las mejores comunidades de stream de Francia, por ejemplo, y es una locura. O sea que sí, puedo entender ahí que también de su lado fue un momento en el cual fue mucho foco y le dieron a full, así que es súper interesante también ahí. Y conectando un poco la historia desde donde la dejamos de nuevo, de ese primer año tal vez más enquilombado, con lo de Jay que decía bueno, esto de validar una idea. Creo que ahí el aprendizaje más grande que tuvimos de todo ese año es el poder que tiene hacer foco en una sola cosa y eso hacerlo muy bien. Mm. Y el poder también de mostrarse, ¿no? Porque el error que teníamos durante todo ese primer año era que por un lado ofrecíamos un montón de cosas para un montón de públicos muy diferentes y por otro lado que no nos mostrábamos. O sea, al principio era como más estar programando, haciendo los desarrollos y no tanto ventas, ¿no? Entonces justamente creo que ahí aprendimos esas dos cosas, como che, nos tenemos que salir a vender, tenemos que salir a mostrarnos, hacer eventos, nada, que se empiece a hablar de nuevo y por otro lado tenemos que hacer solo una cosa y esa cosa hacerla muy bien. Y cuando logramos hacer ese switch mental primero y después que terminó impactando en la realidad, porque a veces uno va haciendo ajustes mentales, pero hasta que realmente tienen resultados, tal vez pasan 3 meses, ¿viste? 3, 4 meses. Y son meses en donde, bueno, hay un vacío ahí también y te cuestionás como, che, estoy haciendo bien, ¿no? Así que, bueno, nada, ahí en conclusión, lo que terminamos haciendo fue anicharnos a trabajar solo con startups que tengan un CEO, una persona de negocios, pero que no tengan un CTO y que quieran hacer ese primer MVP y que a la vez hayan recibido inversión por algún ángel o algún incubador o lo que fuera. Y ahí lo que nos funcionó muy bien fue meternos a trabajar con Demium, que era una incubadora de Demium, perdón, de allá de Valencia, que estaba en toda Europa. Y nada, empezamos a hacer charlas para Demium, empezar a ir a los hackatones de ellos, nos empezamos a mostrar ahí. Y nada, eso fue haciendo que se expanda la voz de nuevo. Y ahí empezamos. Y eso más también subir mucho contenido a LinkedIn, que ahí Tommy puede hablar un montón de eso. Creo que esas dos cosas, movernos del plano físico y estar muy presentes en LinkedIn, generando contenido de valor y todo eso, hizo que empecemos como a traccionar mucho más y ahí empezamos a armar el primer equipo, contratar las primeras personas y ese segundo año de nuevo, de repente lo habíamos empezado Tommy, Ale y yo y tal vez la hermana de Tommy que nos ayudaba, Kat y bueno, Con algunas Nats. personas más y terminamos con, no me acuerdo el número, pero 18. 15, 20 personas full time con un sueldo y todo, así que nada, para nosotros ese segundo año fue mucho crecimiento y vertiginoso también, porque era empezar a contratar las primeras personas, a ver más cantidad de dinero, porque de repente un proyecto, no sé, hemos cerrado proyectos de $50.000, que en ese momento era una locura, era como, che, nos estábamos quedando en la calle hace 6 meses y ahora estamos cerrando una venta de $50.000, tipo, no entendíamos nada. Entonces, nada, fue también un segundo año muy, muy movido. Y también crecer nosotros, ¿viste? No sé, hablo desde mi óptica, pero digo, empezar de programar, diseñar, hacer ads, hacer marketing, hacer las redes, no sé qué, no tomás, vos solo vendés. Y a lo sumo al principio me encargué de las primeras contrataciones hasta que se sumó Anto, pero era tipo foco en venta, ¿viste? Como entender que también la empresa empezaba a requerir otras cosas de nosotros, no solamente la parte operativa, sino tipo liderar, dar feedback, acompañar. Bueno, vos, Dami, estuviste más tiempo en la operación como product manager, pero también en algún punto la empresa empezó a requerir que Dami no esté tipo en todos los proyectos siendo el product manager, sino que se fije de sentar las bases de cómo trabaja Novo, fijarse que la gente lo haga bien y demás, y como que en el momento por ahí era como, estábamos tan embalados que no te dabas cuenta,
pero hubo mucho cambio en ese, o sea, dejar de ser 3 amigos donde tus primeros empleados eran mi primo, mi hermana, la hermana de Dami y un amigo que se vino de Holanda a trabajar de ventas a Novo, a sumar desconocidos completamente y empezar a tener que armar un equipo, una cultura, mantener unas formas que antes por ahí hablabas de una forma y cuando empezamos a ser 18 se mantuvo, pero hubo algunos matices, o sea, siempre fuimos muy nosotros, pero cuando éramos 35, 34, 33, obviamente incluso más matices todavía, y como que eso creo que lleva como a mucho crecimiento también personal, ¿viste? Porque uno tiene que ir evolucionando al ritmo de la empresa, y algo que a mí me pasaba también era que no es que me pasaba, sí me pasaba, pero me di cuenta después sobre el final del tramo, que fue como darme cuenta que, claro, una empresa son muchas personas juntas y es como muy difícil que un individuo vaya al ritmo, crezca al ritmo que un grupo de 35 que tiran para un lado. Viste, como que vamos de a 35 para allá, pero vos también tenés que ir para allá a esa velocidad, porque si no, como que te lleva puesto el carro, ¿viste? Sí, la empresa va, pero hay gente que no está tirando a ese ritmo y como que empieza a haber como desacoples en los cuales uno tiene que entender, tipo, che, ¿qué necesita la empresa a mí en este momento? ¿En qué me tengo o que capacitar o cambiar o mover? Porque si no, se rompe el sistemita, ¿viste? No podíamos seguir haciendo lo mismo como lo hacíamos cuando éramos 3, que cuando éramos 10, cuando éramos 20. Por ahí era el mismo rol, pero hecho diferente, ¿viste? Y si no entendías eso, se notaba. O sea, impactaba en los próximos 3 o 4 meses donde la máquina no había funcionado a buen ritmo y se traducía, en mi caso, en pocas ventas, en el caso de Dami, en que por ahí los productos se entregaban tarde, en el caso, o sea, como que impactaba en algún lado negativo, ¿viste? Y en servicios donde vendés horas, todo lo que hagas mal se paga carísimo, pero carísimo, o sea, carísimo. Y el cliente nunca quiere pagar los platos rotos aparte. Entonces lo terminás Y pagando conectando vos. eso, Bueno, ese es un punto. Sí, Dami, no, Dami. conectando lo que dice Tommy con también el podcast de Level Up y un poco esta idea del desarrollo personal, etcétera. Yo creo que el emprendimiento como tal es la actividad que uno, o el estilo de vida que uno puede adoptar, que mayor desarrollo personal tiene, porque te pones todo el tiempo el caballo o el carro por delante del caballo, no sé cómo sería, y tenés que evolucionar como persona, como profesional, porque se va toda la mierda. Y a veces lo que te impulsa es más el miedo a todo lo malo que puede pasar si vos no activás al deseo de fundar una empresa hermosa, que obviamente que está, pero a veces si la cagás, se caga todo. Entonces hay ahí una fuerza que te lleva a que evoluciones o la cagás, digamos. Entonces como que digo, creo que algo rico que tiene el emprendimiento es todo después la evolución que uno hace como individuo. Y ahí creo que tenemos hasta meter ahí con el tema después. 100%, 100%. Nada, eso está muy bueno lo que dicen, chicos. O sea, es como. Nada, y capaz cada quien tendrá su opinión, pero también pienso es como el deporte, los deportes individuales, que sos vos, o sea, jugaste mal y listo, sos vos. En cambio, un deporte grupal, capaz, listo. O sea, fuiste el defensor medio choto, pero el delantero metió 5 goles y nadie se va a acordar capaz que jugaste mal, ¿no? Entonces, emprender me parece que es mucho como un deporte individual. O sea, también como lo que decías, Tommy, ¿no? O sea, capaz un empleado tuyo se mandó la super cagada con un cliente. El cliente no va a decir, uy, Juancito. No, va a decir, vos, Jay, vos, Tommy, vos, Dami, vos, Mati, sos el dueño de la empresa, vos me vendiste esto, no importa si fue el empleado 4 o el empleado 40. O sea, sos la cara visible, ¿no? Entonces, esa responsabilidad me parece fundamental. Como decías, Dami, también, o sea, no es tanto el resultado, puedes ir sacando con los negocios, que está buenísimo con el deporte y eso, sino la persona tiene que ir evolucionando y es la mejor escuela de vida, creo, emprender. O sea, más allá de 1000 cursos, más allá de 1000 videos que uno se pueda ver en YouTube, algo que me gusta también de ustedes que enseñan mucho es, ok, te damos acá como el pescado, por así decirlo, pero salir a accionar. O sea, me acuerdo al inicio como salir a exponerse a buscar feedback y no como, bueno, no, sí, quédate tranquilo, no sé, que si un amigo te dice está bueno, listo. No, o sea, salí a exponerte, salí a hacer las cosas, o sea, embarrate. Y un poco dando pie y todo eso, ahí ya como pasando muy rápido, digamos, en la evolución de Novo, que estuvieron ahí en un punto muy alto y todo. Me gustaría también ahora que cuenten cómo siguió todo después Novo. O sea, después de ese pico ahí, que estuvieron en ese high ahí, ese nivel muy elevado que estuvieron y todo, ¿cómo siguió Novo? ¿Qué fue lo siguiente que pasó? O sea, ¿cómo siguió el camino hasta pivotar? ¿Qué pasó ahí en el medio y todo? Me interesaría como conocer más.
Em, a ver, bueno, éramos agencia de software, empezamos haciendo de todo, filtramos por MVP para startups, nos enfocamos mucho en eso, empezamos a crecer en consecuencia de solo hacer MVP para startups durante todo 2021, todo 2022, digamos, mucho haciendo o sea, siempre lo mismo con clientes diferentes, tipo juguete nuevo todo el tiempo, pero en una misma línea. Incorporábamos nuevas cosas como Product Discovery y ciertas herramientas que nos hacían trabajar mejor, pero hacíamos lo mismo. Y llegado a 2023, nada, también siempre coqueteábamos con que queríamos hacer productos, se nos ocurrían ideas, cosas, ¿viste? Como que siempre teníamos como esa espinita ahí de como que nos gustaba lo que hacíamos, pero también queríamos hacer otra cosa. Y empezó a pasar, digamos, lo que fue nombrado por Lucas Lopatin en Indie vs Unicornio como el invierno de las startups, que era como que, claro, se empezó a acabar el grifo de todo el dinero que se había dado en pandemia, que estaba, viste, la Fed estaba tasas muy bajas, entonces te daban dinero por cualquier cosa. Eso se cerró y, claro, nuestro tipo de cliente requería de inversión para contratarnos. O sea, porque un emprendedor que está empezando su proyecto sin clientes no te va a pagar $25.000 de su bolsillo, por lo general. O sea, hay muy pocos que hacen eso. La gran mayoría que lo hacía porque era de otro el dinero, era de un inversor, de un angel. Entonces, claro, empezó a haber menos inversión y nuestras ventas cayeron lineal a eso. Entonces, claro, teníamos una estructura súper grande que mantener. Nuestro margen era bajo, porque aparte trabajábamos con startups, no es que le vendíamos software a Globant o a BBVA que tipo te pagan mucho más la hora. Entonces, entre márgenes bajos, costos fijos altos y bajas en ventas, tipo, nada, veíamos un panorama súper negro que se veía viendo los últimos meses, tipo enero, febrero, veníamos viendo que nos costaba, marzo, hasta que empezó a ser muy evidente, tipo, che, posta no está, lo mismo que hacemos está dando menos resultados, con la diferencia de que no teníamos tanta caja como para decir, bueno, tiremos un año más y vemos qué onda, y de forma medio que anticipada, fusionando el desgaste, ¿viste? Porque dar servicios al ritmo que lo dábamos, viviendo todos juntos y demás, ya después de casi 4 años había un cansancio sumado a mercado poco fluorescente, poco fértil, y lo que siempre decíamos que queríamos probar otra cosa, ¿no? O lo que fuera, nada, llegó un punto en el que como que nos juntamos con Dami, con Ale, también estaba Max, que fue un cuarto co-founder de Node que se sumó en 2021, que trajo toda la parte de No Code. Fue como sentarnos a ver, che, ¿qué hacemos con esto? Porque no están dando, o sea, habíamos levantado muchas semanas el issue de no vendemos, intentamos un montón de cosas y seguíamos sin vender. Fue como tipo, che, tomamos una decisión a tiempo, no esperemos a llegar a, viste, último mes y no poder pagar, sino que de forma anticipada desarmemos esto, viste, para tampoco cagar a nadie, no cagar ni a todos los del equipo, que no los queríamos dejar, porque la realidad es que el equipo era hermoso, era gente súper buena, súper crack, o sea, se había armado una simbiosis muy linda. Y también a los proveedores que habían confiado en nosotros. Teníamos proyectos, de hecho nuestro proyecto más grande de la historia de Novo estaba ongoing, un proyecto de más de $100.000 había sido el de Fresh People. Como que, che, intentemos no cagar a nadie, pero desarmemos esto porque no lo vamos, o sea, no creíamos que lo íbamos a hacer andar en un par de meses y bueno, tomamos la difícil decisión de decir, tipo, che, llegamos hasta acá. Y bueno, tuvimos que desarmarnos, o sea, echar a todos, hablar con nuestros advisors, con las personas que nos habían invertido un poco de dinero, unos angels, y empezar todo un proceso que duró más o menos un mes, en el cual Dami, Ale, Max y yo sabíamos lo que estaba pasando, pero puertas afuera todo seguía igual, o sea, seguíamos intentando vender, seguíamos operando los proyectos, seguíamos como haciendo que no funcionaba, hasta que lográsemos como por atrás tener todo armadito para poder contarles lo que iba a pasar, que era que íbamos a cesar operaciones. Sí, sin duda fue un momento, nada, recontra duro ese, pero que a la vez se sintió como mucha liberación después de cuando lo terminamos de ejecutar. Que nada, obviamente uno arma un equipo, dentro del equipo hay gente que querés mucho, amigos, familia incluso, y todo, entonces romper algo que se generó tan lindo duele. Así que nada, fue un momento re duro. Y sobre lo que dice Tommy, también algo que sumo que nos estaba pasando era que habíamos dejado de creer que la mejor forma de ayudar al emprendedor y al startup era haciéndoles nosotros el servicio y el trabajo, y empezamos como a cambiar un poco la óptica, como, che, si querés validar una idea no tenés que gastarte $25.000, entonces no tenés que venir con Novo a emprender. Entonces como que ya había también como una diferencia ahí media ética de, che, necesitamos proyectos, pero a la vez los que vienen
casi que a todos le diríamos no, no nos contraten. Entonces como que eran muchas cosas que empezaban también a hacernos ruido del modelo de Novo. Así que bueno, nada, se fueron acumulando un montón de cosas que en un momento era como que estábamos ahí con el Excel diciendo, bueno, seamos un equipito de 10 chiquitito, en el cual podamos sostener los proyectos activos y a la par vamos probando con otros productos o haciendo un startup estudio o lo que fuera. Y todo era tratar como de sostener algo que ya se caía. Y ahí fue como, bueno, no, pará, desde cero totalmente, con los chicos, Tommy, Ale y Max, dijimos, ¿qué le pinta hacer a cada uno en la vida? Bueno, a Ale, que era un perfil más técnico, le pintaba más seguir desarrollando o involucrarse en un proyecto más técnico. A Max, bueno, quería seguir su camino, y con Tommy un poco lo que dijimos era, queremos seguir ayudando a emprendedores en este 0 a 1, pero hay que encontrarle otra forma. O sea, no tanto nosotros dándole servicio, sino desde otro lugar. Y ahí surgió al principio hacer una comunidad de emprendedores, en el cual tuve una suscripción, accedías a contenido, a un espacio. Pues nos dimos cuenta que la comunidad no iba a traccionar, y ahí pivotamos y surgió el concepto de la Startup School, y conectándolo un poco con lo que hacemos ahora. Nada, la idea un poco era armar un programa, en ese momento eran 3 meses, después fueron 4 meses, en el cual acompañamos como a personas que quieren emprender, que tienen una idea, a bajar la idea a tierra en un modelo de negocios, hacer ciertas validaciones antes de invertir más tiempo, descubrir problemáticas a través de entrevistas que valgan realmente la pena resolver, y a partir de ahí definir soluciones, y salir a vender como si ese producto ya estuviera listo, para ver si hay demanda y realmente hay intención de compra, y si existe realmente eso, ahí sí poner un poquito más las cosas en el asador y empezar a construir el producto, y con las mismas personas que ya les vendiste empezar a iterar esa solución hasta encontrar un modelo de negocios que realmente funcione, sea escalable, sea replicable, y nada, y crezca, ¿no? Espectacular, o sea, wow. Lo que veo mucho en lo que van contando, sea de uno o del otro antes de fundar Novo Labs y después con lo que fue pasando, que creo que hay un montón de intuición en todo lo que van haciendo. Como que, che, va por acá, no va por acá, a esto le vamos a dar a full, a esto ya hay que ir frenando. Es súper interesante porque de una cierta manera vos decís como que tenés que seguir un poco tu intuición en ciertos momentos y no querer sí o sí, porque viste que de vez en cuando te dicen, no, si esto no funciona, andá, mandale, a algún momento va a funcionar. Pero creo que está súper interesante lo que dijiste ahí, que claro, hay un momento en el cual ya no creían más en el proyecto. Y es súper interesante que, claro, en ese momento ya han dicho, che, no solamente la falta de ventas, pero también el hecho de que, che, no está copando más esto, che, pivotamos, hagamos algo diferente. Me parece súper interesante eso de, nada, subrayarlo y mostrarlo, porque a uno siempre se le dice, che, seguí, rompete la cabeza, pero también creo que hay un momento en el cual como que tenés una intuición, algo que te dice, por acá no es, tratá de decir por acá o no eso. Y nada, me doy cuenta poner en lo que vos decías, Dami, también, de hasta tus experiencias profesionales antes de emprender y después todo, nada, me parece interesante ahí de subrayarlo, me pareció Está interesante. buenísimo, ¿no? Clave desarrollar esa intuición. Y como estoy leyendo, ya no estoy por terminar un libro de Osho, no sé si lo conocen, que justamente se llama Intuición, ¿No? ¿viste? Y habla un poco de que ese es un poder que tenemos los seres humanos. Está la intuición, está el intelecto, y está lo más, no me sale el concepto de la palabra, pero Reptiliano, lo el lógico. instinto. Está el instinto, el intelecto y la intuición. El instinto es como con lo que venimos, respirar. Nosotros no hay una conducta que hacemos para respirar, sino que es algo instintivo que hacemos. Después está el intelecto, que ahí ponemos mente para resolver un cierto problema. Y después está la intuición, que nos permite conectar con otro plano incluso, ¿no? Y con otra dimensión de nosotros mismos. Y eso a veces se logra también dejando de racionalizar y de pensar todo tanto, porque a veces también en el negocio o en el emprendimiento se vuelve uno muy mental, que desde la mente uno quiere resolver problemas, y tal vez los problemas se terminan resolviendo en un plano más intuitivo y más de conexión con uno, con lo que siente uno, con lo que desea uno, con lo que lo mueve a uno, y así también se van iterando los proyectos, porque tranquilamente con Novo nos podríamos haber pivotado a una agencia más de desarrollo para corpos, y hubiese estado bien la salida también,
pero intuitivamente nosotros no nos sentimos parte de un poco de eso, ¿no? Entonces, y sin duda los momentos de mucha dificultad hacen que uno conecte mucho con uno, ¿no? Y ahí termina uno encontrando Total. la verdad de para dónde ir. Y a eso le mete con fuerza. Buenísimo. Total, total. No, el otro día grabamos con Mati, creo, un episodio, así como estábamos grabando episodios, hablando los dos, así como un poco por el mundo ahí que estábamos ahora viajando y todo. Y surgió un poco esto, que es muy loco a veces, como, claro, esos momentos que parece que estás al pedo, que te vas a bañar y de golpe te sale. A mí me pasó alguna que otra vez irme a dormir, 3 de la mañana y de golpe, justo 2 segundos antes de cerrar el ojo, o ya cerrando los ojos, de golpe me cae una idea súper flashera del negocio. Y digo, che, boludo, tengo que anotar esto o si no me lo olvido mañana y capaz esta idea y terminaron siendo ideas muy buenas. Son como esos ataques de intuición, llamarle lo que sea, como vos decís, Dami, o sea, cada quien creerá en lo que sea, pero es como un poco, es también como esto que decían un poco del propósito, ¿no? Que sí, se podrían haber dedicado, no sé, a vender software a bancos, por ejemplo, yendo al caso de un cliente grande que les hubiese podido pagar y no tenía que estar esperando recaudar inversión. Pero realmente, 4 años después, o ya ahora, desde que menos incluso tal vez, el tiempo llevan con no pivotado de todo, al día de hoy, lo que realmente les llena seguramente sea muchísimo más esto, lo que están haciendo hoy en día, que ponerse a vender a un gerente de un banco ahí de 65 años, no sé, o sea. Y hasta me atrevo a desafiar si hubiéramos podido, porque muchas veces intentamos, de hecho ya en 2021 hasta hicimos un workshop en el cual queríamos como separar la marca de Novo, no sé si te acordás, Dami, estaba tipo Novo Labs, que iba a ser tipo MVPs para startups, Novo no sé qué, que iba a ser una academia para formar gente en no code, y Novo X, que iba a ser tipo la marca Corpo, en donde le hacemos producto a los bancos y no sé qué. Y esa idea de venderle software a bancos aparecía, bueno, a bancos digo, a corpos, aparecía cada vez que estábamos con problemas de ventas. Es como, uff, claro, es que estamos con emprendedores, es un quilombo, más fácil venderle a bancos, vendámosle a bancos, nos juntábamos con un advisor, y siempre se volvía a pagar esa idea porque no nos llenaba. Y, y cuando algo no te llena, por lo menos hablo por mí, o sea, a mí me cuesta mucho hacer cosas que no me gustan, ¿viste? Pero mucho, o sea, hacerlas bien, hacerlas las puedo hacer como un mediocre, pero en ese level no vas a poder hacerlo. O sea, si no crees en que le querés vender software a bancos, hay un proceso de screening tremendo para cerrar esos deals puntualmente. Vos no tenés que ir con un nivel de energía, paciencia y ganas que si no te gusta, no pasás. O sea, hay un filtro ahí que te dice, no, vos no estás para esto y te van a rechazar, ¿viste? Y solamente te va a funcionar en lo que realmente creas también. Es muy difícil hacer andar algo bien que no te gusta. Porque hay tantos desafíos en el medio que la única forma de superarlos y quedarte tirando del carro es porque realmente lo querés hacer. Si no, es muy fácil decir, ¿qué hago haciendo esto? Me voy a poner a hacer otra cosa que me guste más. Entre el primer desafío medio complicado, soltás. Tipo, no seguís tirando, ¿viste? Y a nosotros lo que nos pasó es que cada vez que intentábamos salirnos del carril, pum, la vida nos volvió a poner acá. Y un poco fue ir escuchando también eso, de forma consciente o inconsciente, pero creo que eso fue lo que es esa intuición o ese no sé qué, que siempre nos volvía a poner en emprendedores 0-1. Y ahí una frase también que está buena que me bajó recién, que es que la intuición se activa con la experiencia. No hay forma de, sin pasar por la experiencia, desarrollar esa intuición de para dónde querés ir. Porque si nosotros no nos hubiésemos puesto a intentar venderle a corpos, por decir un ejemplo, no hubiésemos sabido que ese no era el camino, ¿no? Si yo no hubiese creado una marca de ropa, tal vez no hubiese sabido que ese no era mi camino, ¿entendés? Entonces uno va aprendiendo cuál es su camino a medida que lo va caminando. Total. Espectacular. La verdad no sé si tenés algo que agregar, Guille, pero me parece buenísimo ahí. Total, Y algo, no, o algo para sumar a sea, esa idea que puede estar bueno también, que es algo que cada vez creo más, es esto de como que también uno no va a disfrutar algo que hace mal, ¿viste? Como que es muy difícil que si algo lo, tipo, no sé, invento. Si no sos bueno jugando a la Play, para mí me pasaba con el Counter, que a mí era buenísimo en el Counter. A día de hoy, seguramente de nuestro grupo sigue siendo el mejor, por más que no juega hace meses Barta o no años. escuche, Y a mí me pasaba que yo abría el Counter. que Barta no escuche ¿Cómo? ese, pero no importa. Bueno, no, Barta sigue jugando. Barta de estar más fino, pero atrás debes venir vos. Barta es un amigo que juega muy bien también. Y el punto es que, tipo, a mí el Counter, claro, yo me metía a jugar con ellos que jugaban re bien. Y yo era salir de cualquier lado, pum, cabezazo. Me mataban, me tiraban. Y eso no me permitía como disfrutar. Y por ende,
hiteás. Y el punto no es que, el punto de la idea no es ese, sino que el punto es que tenés que entender que primero lo tenés que hacer mal, tenés que pasar la curva de hacerlo mal hasta hacerlo bien, y en el hacerlo bien está el disfrute. O sea, pero el disfrute no va a llegar si no pasaste la curva de hacerlo mal. O sea, cualquier cosa que hagas por primera vez va a salir mal, va a ser lenta, difícil, tosca, bla, 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 bla. Entonces, cuando querés hacer algo nuevo, o por lo menos como lo veo yo, ponete el chip de, si esto lo quiero hacer, le voy a dar X meses sin cuestionarlo. ¿Viste? Quiero aprender a programar, no me voy a quejar de la primera clase de programación. Voy a hacer todo el bootcamp y después de todo el bootcamp voy a juzgar si quiero programar. Pero si yo en la segunda clase ya estoy diciendo, qué cagada programar, no le estoy dando chance a Tomás de entrar en flow con esa habilidad para ver si después de entrar en flow me gusta. Y las cosas hay que juzgarlas tiempo después, no inmediatamente. No es que subís un post a Instagram, no te ponen like, listo, Instagram no es para mí. No. Subí 600 posts a Instagram y si después de 600 posts sigue sin funcionar, Instagram no es para mí. Pero date la chance, porque no vas a disfrutar el error. Y necesitas pasar por ese camino y tenés que entender que sí o sí por diseño va a pasar. Son aisladísimos los casos donde lo primero que haces es, pum, tirás todos los dominó uno atrás del otro. Por lo general no pasa y tenés que saber que eso va a pasar para poder entrar con la mentalidad correcta, ¿viste? Está muy bueno porque además lo que decís, a ver, es otro de los episodios que grabamos justamente con Jay, que es también el hecho de cuando uno prueba algo, y nosotros lo hablamos un poco en diferentes mundos diferentes, puede ser emprendimiento, pero también el deporte, que yo conozco mucha gente que por él no le gusta ir al gimnasio por primera vez porque la gente lo va a mirar mal, porque no tenés la técnica perfecta, porque X motivo de empezar el gimnasio. Y es normal que al principio, como vos decís, algo no te salga bien al principio. Pero es el hecho también de aceptarlo, como decís, y de ir avanzando, y me parece buenísimo, porque justamente lo habíamos grabado y me dio mucha risa que justo hablemos de los dos temas que grabáramos justo. Pero totalmente de acuerdo con ese sentido. Sí, sí. Ahí creo que es un poco como decís Tommy, o sea, o como decías también Dami, ¿no? De irte desarrollando. Creo que una de las habilidades más clave también en los negocios es tener tolerancia como al dolor o eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso también antes yo lo reflexionaba mucho, que a veces te dicen, no, encontrá tu pasión. A ver, también puedes terminar odiando tu pasión si solo trabajas de tu pasión al 100%, como que llega un punto de capaz estás todo el día laburando tu pasión, no sé, te apasiona, no sé, el ajedrez. Sí, bueno, voy a hacer un negocio de ajedrez. Capaz terminás odiando porque jugás y encima lo trabajás y todo, y capaz llega un punto de hasta lo odias. Pero a veces las cosas, me pasó con los proyectos que hice. El primer día no me encantaba tener una agencia de marketing o un software. Pero vas traccionando, vas viendo y eso, y capaz con el tiempo te terminó como enamorando. Creo que es como todo en general, ¿no? O sea, una relación del primer día, capaz no le ves futuro a la relación, de golpe vas 3 meses y che, capaz esto dura, vos Tommy lo sabrás seguramente, o sea que ya estás en una etapa muy avanzada, vos Dami ahí también construyendo una relación, todo eso. O sea, capaz al inicio no tenés ese señal de claridad o el primer día no estás así arriba de todo. Entonces con los negocios es un poco lo mismo, me parece. Y ahí dando pie un poco a otro tema, también ahí como, no sé, Mati, si tenías alguna pregunta mientras, si no, No, está todo genial. de buena, un poco ahí ya como embarcándonos como en todo este tiempo ya llevan en Novo, con todas las generaciones, ya ni me acuerdo en qué generación estuve, o sea, ahí de Novo y ¿cuarta? Creo. ¿Qué están en la novena hoy en día? No. Ya estaba en la 12. El lunes arranca a las 12. Wow, bueno, o sea, ya van como muchos grupos, todo eso, o sea, me interesa saber, o sea, qué patrón ven en común con lo que se dedican ustedes y todo, o sea, qué patrón ven en común con tantas personas y todo, cuál dirían que es como ese patrón en común de errores comunes que suele pasar los que se inician con ustedes y resultado un poco más deseado, soñado, que es como lo que terminan realmente como logrando, superando, o sea, gracias como a ustedes y todo. Como es un poco ese Yo proceso. vengo justo de hoy tener la última sesión de la edición 9, que es una sesión más de cierre en donde cada uno cuenta cómo llegó el programa, cómo se va, cuáles fueron los desafíos que tuvo, cómo los atravesó. Entonces como que tengo eso justo fresco. Y hay que dividir primero un poco, o sea, a Novo cae gente muy distinta entre sí. De hecho, la amplitud de edades de Novo va desde la más grande, que tal vez tuvo, que era una doctora del CONICET, biotecnóloga, nada que ver, de 60 y pico años, más o menos.
62, 62, creo. a hasta un pibito español de 12 años, ahora tiene 13, que bueno, nada, un fuera de serie de España. Entonces, hay desde perfiles muy técnicos, desarrolladores tipo de libros, o sea, bien devs, hasta vendedores de lo más extrovertidos. O sea, como tenés mucha diversidad y a cada uno le pesa cosas distintas durante el programa, ¿no? O sea, al que viene más del palo técnico, tal vez lo que le pesa mucho más es salir a vender, salir a entrevistar, a tocar puertas, a hablar y salir un poco de la caja y del producto. Y al revés, ¿no? El que es muy bueno en la parte de negocios, tal vez le cuesta más materializar una solución, llegar a algo muy concreto, construir el producto, como todo eso, ¿no? Pero en líneas generales, lo que termina costando un poco, que hoy justo no sé por qué lo pensaba, uno para emprender, el emprendedor exitoso, entre muchas comillas, porque no hay una... Digo, hay ciertas características que te van a llevar a que tengas éxito en un emprendimiento. Esto que hablamos de la tenacidad, de no bajar los brazos, de salir a tocar puertas, de que no te importe la opinión del otro. O sea, hay muchos rasgos de la personalidad que te van a ayudar a que puedas emprender y dar algo que tenga sentido. El tema es que el punto inicial nunca es el punto ideal. O sea, hay un gap entre nuestra personalidad actual, todo lo que llevamos con nosotros, contra el ideal, entre muchas comillas, del emprendedor. Entonces, ese gap justamente genera muchas resistencias en un montón de cosas. De repente, yo tengo miedo a, no sé, a hablar en público, o a salir a golpear una puerta, o a salir a hablarle a un desconocido, o lo que fuera. Pero como emprendedor lo tengo que hacer sí o sí. Si no, no tengo forma. Entonces, lo más difícil de esa primera etapa es justamente cambiar de personalidad, no sé si de personalidad, pero sí vestirte con los rasgos del emprendedor, y aunque te cueste salir a golpear una puerta, salir a hablar con desconocidos, incomodarte, ¿no? Esa es la parte más emocional. Porque después la parte más lógica o de herramientas o de metodología, creo que todos la podemos entender, ¿no? Y la podemos aplicar y cada vez vamos creando cosas para que la aplicación sea más fácil y más rápida, como usar GPTs de AI y bueno, un montón de cosas que estamos haciendo ahora. Pero la parte más emocional es la parte que siempre es la más difícil y tiene que ver con salir a exponerse y salir a que te rechacen o a que te digan que tu idea es una mierda, básicamente. Eso es lo más duro. No sé si ahí tenías. No, No, sí. sí, iba a aportar simplemente eso, viste, que la gente lo que más valora es el decir tipo, che, mirá, jamás me pensé que iba a poder pasar por lo que pasé. Independientemente de los que consiguen clientes o los que no consiguen clientes, el hecho de que el proceso implica como muchas cosas que quizás no las querés hacer naturalmente, pero como estás en el programa, ves que otros las hacen, pagaste y el grupo va, esa inercia, viste, de que sea un grupo también te lleva, porque si fuera individual, yo creo que, de hecho, me ha pasado en un caso de una chica que por tema de horarios hubo una confusión y no sé qué, y no podía estar en el programa normal, y por una cuestión de también respeto a que ya había pagado y todo, la terminé acompañándome en un programa paralelo, one on one, y yo ahí por dentro dije, a ver, esta es la forma de chequear si realmente el grupo es valioso o si one on one la gente vuela por los aires. Y la realidad es que no, porque había mucho lugar a la inacción, porque esa chica estaba completamente sola, salvo en el momento en el que estaba conmigo, que era un checkpoint semanal, y cuando vos ves el grupo que comenta, que se pasan cosas, que se dan feedback, que esto, que vas viendo la evolución, esa energía como positiva de creación y no sé qué, te empuja y te va llevando a hacer cosas que quizás si dependiera solo de vos en tu casa no lo harías. Y yo creo que lo que te termina quedando es como el demostrarte a vos mismo que pudiste hacer un montón de cosas, independientemente del resultado, pero que después se te va a hacer mucho más fácil volverlas a repetir, ya sea con el proyecto que empezaste en Novo, o si ese proyecto no funciona y en el futuro decidís hacerlo de nuevo, te queda como eso que hablamos al principio de la charla, de decir tipo, che, de chiquitos nosotros nos expusimos a cosas que de grandes quizás no nos hubiéramos expuesto, quizás, o hubiera sido más difícil. Lo mismo, el haberlo hecho en Novo y decir tipo, che, quiero empezar un proyecto, bueno, que hay que hacer esto y esto. La próxima vez que haya que empezar de nuevo, ya no te va a dar el mismo miedo entrevistar usuarios, ya no te va a dar el mismo miedo, no sé, intentar vender algo que no existe, que es algo que los devs mucho no entienden, ¿viste? Cuando llega el momento de intentar vender un software antes de construirlo. No, pero ¿cómo? Los estoy estafando, ¿cómo vender un software? Y ya la segunda vez ya ni siquiera se lo cuestionan, ¿entendés? O se lo cuestionan mucho menos. El tiempo de dudar a accionar es mucho más rápido. Y yo creo que eso es uno de los principales valores que
que te da, porque pretender que todos los proyectos de personas que emprenden por primera vez sea exitoso es muy naif. O sea, no. Hay algunos que van a ir bien, seguro, pero hay muchos otros que necesitan pasar por la curva de chocarse contra cosas hasta encontrar el que funciona, ¿viste? Pero lo que te tiene que quedar para mí es el haberlo puesto en práctica, para que la próxima vez sea más corto, más rápido, con menos errores, y si hay una tercera, ir como yendo hacia adelante con eso, que es un poco el camino que hicimos también nosotros, ¿viste? O sea, lo primero que hicimos llegó hasta acá, lo segundo hizo acá, lo tercero hizo acá, y después cada vez el piso con el que arrancás es más alto, por la experiencia, ¿viste? Las decisiones que tomás, pero tenés que empezar, y no te ayuda, como que te empuja a empezar, ¿viste? A hacer, Y ahí para hacerlo. también complementar lo que dice Tommy, algo que es interesante que nosotros, nuestra promesa no es, tal vez a diferencia de ahora todos los de curso que se les dice, qué sé yo, que te prometen facturar $10.000 en 3 meses o sos un fracasado. Nosotros no nos subimos a esa hora que nos parece una estupidez. Vamos más por el hecho de que para mí el éxito de Novo es como la transformación del emprendedor como individuo y que logre un cambio de mindset y que se exponga a cosas que tal vez nunca se pensó exponer, digamos, y que de a poco vaya construyendo. O sea, si llegas con clientes y con ventas en los 4 meses, obvio que es un éxito y me encanta, pero si no llegaste, igualmente no sos un fracasado porque hiciste un montón de cosas, te expusiste y estás mucho mejor que cuando empezaste, y a partir de ahí yo creo que el valor de Novo tal vez no se va a ver en una edición, en 4 meses, digo, tal vez es en el largo plazo. O sea, yo quiero ver a Novo y a las personas que pasaron por Novo de acá a 5 años, de acá a 10 años incluso, o incluso más. Yo quiero ver todas esas personas que hoy se están formando en Novo, que ya se formaron, a ver las cosas que van generando y que van construyendo. Y ahí va a estar también el máximo orgullo, que las cosas no se dan de la noche a la mañana, el éxito no se tiene en un despertar rápido, sino que requiere su tiempo, su trabajo, su maduración. Así que, no sé, tal vez dentro de 5 años podemos, bueno, ojalá que antes, pero volver a hablar y volver a ver un poco todo lo que se fue gestando. Brutal, brutal. Nada, ahí Dami me diste pie, o sea, a un poco como una pregunta respecto a esto que seas de los 5 años, pero sí, hago comentario ahí aparte, o sea, realmente yo que pasé por Novo, o sea, nivel de cosas y que había pasado por distintas formaciones, haber pagado cuestiones que valían muchísimo, muchísimo más, cosas que a veces parecen simples, pero puestas en práctica el valor que tienen, ¿no? Esto de vender un producto sin que esté creado, es como decís, te desconfigura un poco como el cerebro, ¿no? O sea, no estás acostumbrado a eso. Y bueno, gracias a ustedes, o sea, distintas situaciones que fueron pasando, ¿no? O sea, lanzar anuncios y que una persona esté dispuesta a pagarme por un producto fantasioso, o sea, que está solo en mi cabeza, ¿no? Y eso no me hubiese podido entrar en la cabeza sin ustedes. Así que, la verdad es súper valioso y como decís, Dami, también, o sea, creo que tampoco hay como de compararse de, no, estoy en un grupo y este tuvo resultado, porque a veces capaz el que tuvo resultado ya venía de un proceso de evolución, ¿no? En cambio, vos capaz te estás lanzando por primera vez y ni siquiera te pusiste a vender tacos, o sea, antes, o sea, no habías hecho nada en tu vida, entonces también necesitas ese proceso y capaz hay otra persona que inevitablemente capaz alguna cosa le tome más tiempo y eso, pero es importante sostenerlo y algo que sumaría también de todo esto que es no quedarse, ok, le meto 4 meses y adiós, ¿no? Como a veces que está la motivación, sino sostenerlo, ¿no? Que pasa a veces eso, o sea, sostenerlo y así. Y no sé, y Mati, si tenías alguna pregunta, pero yo tenía una ahí respecto a esto de los 5 años. No, mándale, creo que De estamos buena, bien. de buena, de buena. No, o sea, justo que dijiste lo de los 5 años, Dami, me da entonces curiosidad, o sea, ¿dónde se ven ustedes en 5 años? No sé si ahí en una selva ahí ya escapados después de trabajar tanto tiempo y todo, o con su familia. ¿Cómo ven Novo? O sea, ¿cómo se ven en 5 años? ¿Cómo ven Novo? Al fin y al cabo es algo que capaz con el tiempo hasta ya deja de depender de ustedes, no sé, o sea, ¿cómo lo Está ven? buenísima la pregunta. Y de hecho, algo que hicimos muy al principio de Novo 2020, en un momento leímos este libro de Get the Grip y Traction, que son los de la metodología EOS, está muy buena, y que la seguimos aplicando algunas cositas. Me acuerdo que una de las herramientas es armar un plan de marketing, la BTO se llama, y una de las cosas es pensar la empresa a 10 años. Yo me acuerdo que en su momento dijimos, che, queremos ser 1.000 personas, tener oficinas en Japón, en todo lado del mundo, qué sé yo. Y Bueno, siento que los planes tan a largo plazo, eh,
O sea, me parece como que yo puedo proyectar desde la persona que soy hoy, ¿no? Y yo sé que la persona que soy hoy no va a ser la persona que voy a ser mañana, ¿no? Y siento que la visión se va como también construyendo y reconstruyendo. Entonces, no sé si desde mi lado por lo menos te puedo decir algo tan exacto, tan concreto, o números tan bajados, porque de nuevo ahí también funciona mucho la intuición de para dónde uno se vaya a mover, pero sí lo que te puedo decir es el Novo que existe hoy, seguramente potenciado por 1 millón, con más emprendedores, ojalá, con más resultados, ojalá, con más comunidad, ojalá, con una comunidad vibrante en cada país, en cada ciudad, ojalá también, y también, ¿por qué no poder nosotros estar invirtiendo y apoyando proyectos, no solo desde el lado de la metodología, de los conocimientos, del acompañamiento, sino también desde el lado económico, que a veces muchos nada, emprendemos, pero una de las patas que falta es el capital, porque con eso uno puede financiar anuncios, productos, los primeros sueldos o lo que fuera. Entonces, ¿por qué no invirtiendo en empresas, en startups de la misma comunidad? O sea, eso por lo menos Sí. desde mi mirada, no sé vos, Tommy, cómo lo ves. No, lo mismo, o sea, iba a decir que no tengo una respuesta a 5 años, o sea, de mi vida personal puedo decir dónde me gustaría estar, pero de nuevo es muy difícil, o sea, sí, como dijo Dami, lo que hacemos potenciado al infinito o lo máximo que podamos, y así como algo concreto, nos gustaría poder empezar a participar de forma activa en aquellos proyectos que ya sea por los emprendedores o por el proyecto en sí, nos interesen más que los demás y poder como no solamente que sea el programa, sino que post programa ya sea con inversión o con tiempo, o crear startups con exalumnos, o sea, empezar como a formar parte de proyectos y no quedarnos solo desde el lado de te ayudo durante un tiempo y ya, sino como más de participo activamente. Obviamente no seríamos los emprendedores de esos proyectos, para eso tendrían papá y mamá cada proyecto, pero sí desde atrás, ya sea con contacto, con tiempo, con charlas, con dinero, etcétera, poder ayudar a que salgan más, mejor y más rápido. A nivel Bueno, personal me gustaría vivir en el campo, generar mi propia energía, mi propia comida, tener varios perros y eso. tremendo. Buenísimo, Bueno, creo mi que sí. familia, obvio. Mayor sentido de libertad posible. Y mi Sí, es propio internet interesante. como Derek Sivers, pero eso ya es un montón. Es interesante eso, porque sí, por eso es como un poco lo que hablamos de los conceptos, ¿no? Que a veces yo no me quedo con la teoría general de, no, sí, arma tu visión a 55 años, o como que hay cosas, viste, que a veces a uno le funciona una cosa, a otro otra, y es un poco como decían también, o sea, más en los tiempos que vivimos, hace 50 años tal vez te proyectabas y decías, sí, mi empresa le va a quedar a mi bisnieto, no sé qué. Ahora en 3 años de golpe capaz tenés un robot acá tocándote la puerta que vino el delivery, no sé, o sea, entonces el nivel de avances y todo y de cómo puede cambiar tu vida también, ¿no? Dependiendo de la edad que uno esté, o sea, capaz en 3 años te aparece un hijo, no sé, tal vez, o sea, entonces te puede cambiar tan de golpe la vida, para bien o para mal, entonces es como un poco sí tener un cierto rumbo, pero después un poco dejarse sorprender, ¿no? Que por lo que vaya pasando. Y creo que si igual vas haciendo acciones y todo, de una u otra manera se crea tu realidad de 5 años. O sea, sin pensarla tanto. Así que Para mí es muy siempre estar interesante. haciendo algo que sea en lo que creas y quieras, ¿viste? Como no estar haciendo algo que no querrías hacer o en lo que no crees, porque eso probablemente no te lleva a ningún lado bueno, pero después te irá mejor o peor. Pero si te mantenés en esa senda de hacer algo que querés, en lo que crees, eventualmente vas a llegar a un lugar que consideres buen puerto, ¿viste? Eh, no sé si hay un plan lineal. No, genial. O sea, cada uno tiene sus altos y bajos. Como venimos diciendo en toda la charla, creo que también vas descubriendo diferentes cosas. También cuando probás algo, descubrís otra cosa. O sea, creo que, ponele, me acuerdo los inicios de Jay, que había arrancado primero con un emprendimiento de como gimnasio deportivo, él siendo coach deportivo, después empezó a tener coach, él siendo el salesman y teniendo coach que yo me acuerdo que había trabajado, en ese momento me estaba metiendo mucho en el gym y Jay me vendió entre comillas el hecho de un seguimiento con un coach que él tenía y me acuerdo que después fuiste a ayudar, coach, o sea, como las evoluciones se fueron dando porque fuiste probando, está buenísimo. Y claro, si vos no hubieras arrancado el primer proyecto, capaz que
que había quedado como ustedes dijeron, tipo acá, nunca hubieras pasado acá y a más arriba. Entonces, está súper interesante. Y de mi lado también, o sea, el hecho de haber probado diferentes emprendimientos con Jay, me dieron también bases de marketing, bases de ads, bases de, no sé, diferentes cosas que también me fueron despertando cositas para justamente también lanzarme en otras cosas. Así que creo que cada uno tiene su historia de altos y bajos, de descubrimiento de uno mismo. En mi lado hay capaz menos emprendimiento, pero mucho más descubrimiento propio deportivo. Y para mí, el romperme la cabeza, ahí como emprendedor, es el hecho de las lesiones. Yo me la pegué con cantidad de lesiones, pero si no hubiera caído en esas lesiones, no hubiera aprendido de, ok, ahora tengo que hacer esto para no lesionarme y todo eso. Así que un poco, generalmente lo que se suele decir en los podcasts al final y todo es, ¿qué consejo? A mí me parece como muy, tal vez como si se trillado, como muy, sí quemada y todo. Entonces creo que ya de una u otra manera lo dijeron, pero me interesa que cada uno tiene como sus áreas ahí. Vos, Dani, me copa porque tenés como un área muy espiritual y todo eso dentro de los negocios. Capaz vos, Tommy, también, en menor o mayor medida, pero capaz no sea como ahí lo que más expreses y todo. Pero de tu lado, Dami, me gustaría como de tu lado así como más espiritual, ¿cómo lo usás en tu día a día para los negocios y cómo le recomendás a alguien en todo caso lo puedes usar, por ejemplo? Uy, qué linda mezcla la espiritualidad de los negocios. No sé si soy más o menos espiritual, pero sí es verdad que cuando en muchos momentos de no, de estar tan azul y tan estresado y tan, hubo muchos momentos de no en donde la vida me llevó un poco a conectar más con esa parte. Me acuerdo desde que estábamos en una de las casas, me acuerdo con un amigo teníamos el libro de Power of Now. Nada, es un librazo y me acuerdo que todas las noches leíamos una frase porque no se nos hacía sentir bien, viste, de alguna manera. Y o sea, yo en mi día a día un poco lo que hago, que a mí me ayuda a mantenerme estable emocionalmente, centrado, con foco, con buena energía, etcétera, es, por un lado, darle mucha bola al cuerpo, o sea, tratar de mantenerlo, viste, lo más estirado y lo más, o sea, uno cuando tiene contracciones, que esto es muy normal en emprendedores y en programadores y todo, está como todo muy tenso y muy duro y las ideas es muy difícil que fluyan así. O sea, y uno termina estando como más de mal humor, más conectado un poco con eso, inconscientemente o inconscientemente, ¿no? Entonces, el hecho de registrar tu cuerpo, registrar los puntos de tensión que tenés, tratar de soltarlos, de liberarlos, todo lo que es yoga a mí me encanta y lo súper recomiendo. O sea, tener un espacio, ¿viste? En donde puedas estirar, bueno, hacer poses de yoga que también tiene, no es solo estiramiento, sino también hay respiración y es muy rico y hay mucha sabiduría ahí que me parece clave. Entonces eso, como registrar el cuerpo, estirarlo, registrar la respiración, o sea, esto de poder meditar, creo que es algo que está ahora muy en boga, muy en cliché, pero en serio que tiene un efecto en uno, en el sistema nervioso y cuando uno va incorporando todos esos hábitos, uno va aprendiendo más tranquilo, más relajado, más consciente, va registrando más las cosas que les gustan, las cosas que no. Entonces como que, digo, emprender te va a llevar a ir como en este camino de alguna manera de ir aumentando tu conciencia y tu conciencia, tu registro con vos mismo, ¿no? Con esto que digo del cuerpo, de las emociones, de todo eso. Y no sé si hay una receta, y es lo que le funciona a cada uno. A mí por lo menos me funciona todas las noches estirarme, freestyle por la noche, o sea, siguiendo mi cuerpo. Cuando estoy como con más tensiones, me pongo una clase de yoga con la compu, a la mañana medito, cuando puedo, cuando no puedo no. Ahora me puse checkpoints en la agenda que me suenan cada 3 horas para tomar una respiración y ver cómo me siento y seguir. Voy probando otras cosas, no sé, hace un año empecé canto, hace 3 meses empecé teatro, es como explorarme en otros ambientes que me pongan incómodos y tratar de seguirme desarrollando. Y es estar en ese viaje continuo de querer explorar, querer mejorar como persona, vivir de forma más consciente, más amorosa, más en paz con las cosas que te rodean. Y, y si vos estás muy bien, el emprendimiento como es un reflejo de vos, de tu estado interno de alguna manera, termina impactando, ¿no? Entonces, no sé si tiré algún consejo, por lo menos lo que me funciona a mí es eso que conté.
Súper, nada, súper, buenísimo, la verdad, muy copado, Dani, o sea, ahí alineado con lo que comentás, y también se rompe ahí como otro paradigma que a veces la sociedad o a veces como los medios te hacen ver que los emprendedores son todos como unos malditos ahí capitalistas y todo, que no sé, que no piensan nada más que el dinero, que el negocio, y al fin y al cabo también a veces uno como emprendedor, como decís, se tiene que alinear a veces mucho más con estas áreas personales, si no, no lográs gestionar todo el resto, ¿no? Entonces, clave. Y ahí vos, Tommy, o sea, ¿qué cosas como fuera de Novo, así como y todo, tenés como rutinas o así rituales en el día a día que no A tienen ver, que va ser... cambiando, ¿viste? Depende, no sé, ponele. En el 2019-2020 estaba muy metido con esto de meditar, me medía el sueño todos los días, tenía un sleep tracker de comida, o sea, estaba como muy en esa. Después entré, bueno, después no, yo puesto creo que no había ningún buen hábito en algún momento de no, buenos hábitos cero era. El único buen hábito era la disciplina y el esfuerzo, que igual no son mal, no es poca cosa. Hoy por hoy, justo también me agarra en un momento en el que hace re poquito empecé teatro. De hecho, en 17 minutos tengo que estar en clase de teatro. Eh, Porque bueno, estamos con los videos de Novo, ¿viste? Y también quería hacer algo como para salir un poco de la zona de confort. Y lo veía a Dami que me contó que estaba buenísimo. Y dije, bueno, yo me mando también a lugares diferentes, pero digo, a hacer un poco lo mismo. Eh, También venía con el nuevo agencia, me dejó como con muchos dolores y cuando volví a Argentina en 2023, tipo me puse primero con un personal trainer a entrenar para, viste, mejorar la postura, todo. Después eso se transformó en una coach de yoga, que después, bueno, me mudé y ahora la cambié por otra porque me queda muy lejos y tipo hago yoga 3 veces por semana, pero no un yoga tipo de gimnasio, sino algo muy localizado para mis dolores. Tipo, no es una clase multitudinaria, sino que estoy solo con la profe y tenemos como un proceso de tipo cada semana que queremos trabajar. Y la verdad que me hace súper bien. Y después intento ser consciente, ¿viste? Que parece algo muy vago, pero en realidad como que todo parte de ahí, ¿viste? De hecho, tengo este tatuaje que es del libro este de Power of Now que dice Attention, Wake Up, con el símbolo de la presencia. Y que si lo veo, es como una alerta de tipo, si lo veo y estoy en cualquiera, es como el che, Tommy, no sé qué estás pensando, pero volvé para acá, respirá, tipo, volvé al eje. Eh, y hay días que estás más fino que otros, y lo que aprendí es como a no martillarme si un día no estuve tan fino como quería estar, sino como a decir, bueno, es lo que pude hacer y el punto es intentar hacer, digamos, lo mejor que puedas cada día. Pero para mí intento eso, intento estar consciente, ¿viste? En lo que hago, en lo que puedo. Creo que eso a la larga es lo que termina siendo como que encuentres qué te gusta, qué no te gusta tanto, qué te hace ruido. Porque si uno va en piloto automático, no vas a detectar esas cosas que quizás haces que no te gustan o esas cosas que te gustan más que otras y que deberías profundizar más, ¿viste? Como que parece muy tonto, pero de verdad, o sea, si uno va en piloto automático por la vida tomando las decisiones sin cuestionarlas o haciendo cualquier cosa porque la hacen los demás, yo creo que salvo que tengas mucha suerte, ¿viste? Que estabas, no sé, que ni siquiera creo que pase, porque podés tener suerte un tramo, pero a la larga, si eso lo perpetúas años, eventualmente en algún punto te chocas contra algo que, o sea, llegás a un lugar que no querías llegar. Yo creo que todo se basa como en la conciencia, ¿viste? Si uno es consciente, es como que si esto fuera un juego, que andás a ver, el consciente es el que tiene chances de ganarlo. Los inconscientes no tienen chances por diseño, ¿viste? O sea, no vas a poder llegar al buen final del juego si no vivís una vida consciente. Es como mientras más consciente, mayor probabilidad de lograr lo que te propongas, ¿viste? Y de formas diferentes intento estar en esa, ¿viste? Buenísimo, tremendo. Excelente. Nada, o sea, sí, es un poco como no ser un NPC o vivir como con nihilismo, ¿no? Así como, o sea, nada, al fin y al cabo creo que es lo mismo. Llegas como vaciando tu alma, por así decirlo, ¿no? Si estás viviendo así, a diferencia de estar realmente como siendo como el player one. Así que bueno, nada, chicos, no sé, Mati, ahí si tenés algo más. No, agregando ahí a lo que decíamos, creo que también por eso el hecho también del estar consciente y de querer ahí darse cuenta de que uno pasa por la vida, también por eso nos gusta mucho el hecho de cada uno ir cambiando ciertas cosas, sean hábitos personales, sea el proyecto que estás haciendo. Para mí personalmente, como estoy mucho en el deporte, es cambiar también los objetivos que me pongo en deporte. Al principio estaba tipo, che, quiero correr un 10K.
Bueno, cuando corrí el 10K estaba bueno, eso lo hice. Ahora quiero un semi-maratón. Ahora quiero un triatlón. Entonces como que también te permite de ir obligando al cerebro a pensar, reflexionar, darse objetivos diferentes que te ponen, como ustedes dicen ahora, el hecho de arrancar ahora teatro, algo totalmente nuevo. ¿Por qué en sí te obligás a hacer algo diferente? Si hoy por hoy vivís bien, tipo, no funciona, las cosas funcionan, ¿por qué me tendría que poner de vuelta en una posición que no me gusta? Y creo que va un poco, nosotros, creo los cuatro estamos bastante parecidos en ese sentido, que necesitas siempre como eso, un nuevo challenge, algo nuevo que te obliga también claro, obligarte a hacer algo nuevo que te meta en un lugar donde no quieres estar, pero que de alguna manera querés estar porque sabes que de ahí vas a Hay una sacar algo. frase ahí que es como, cuando vos sos el más inteligente en la sala, en realidad sos el más tonto. Eh, y es también Mm, ponernos a nosotros en salas en donde seamos los aprendices, ¿no? Y donde no entendamos nada. Creo que ahí es donde uno, si todo el tiempo en la vida te estás poniendo en lugares donde de repente no sos el más inteligente, sí o sí la vara la vas a tener más alta y digo, y vas a terminar creciendo de alguna manera, ¿no? Ahora, si te comes la peli de que sos el más crack de todos y lo que fuera, ahí ya llegaste a tu techo y por tu misma arrogancia vas a caer. O sea, la vida a veces total. acomoda todo, ¿viste? Y sabes que el otro día vi, creo que cuando fuimos a correr el 6 maratón con Jay o otro día, no me acuerdo cuándo fue, vi una remera de un chabón que decía, si tenés todo bajo control, algo estás haciendo mal. Y era súper interesante, porque claro, o sea, llega un momento en el cual llegas a tu vida, en un momento en el cual tenés todo bajo control, algo va mal, ¿viste? No puede ser que tengas todo bajo control. O tenés que ir a cambiar algo, o algo tenés que estar haciendo mal. Y me pareció muy buena la frase, la verdad. Me hace acordar a Dami a cuando estábamos tipo 2022 que no estaba como en un momento de, si bien crecimiento, también mucha ebullición, muchas ganas de hacer cosas, no sé qué. Y uno de nuestros advisors, mentores, socios, como le queramos decir, Alex, yo me acuerdo que Alex en un momento de ese 2022 me sirvió mucho como de confesionario de tipo cosas que me están pasando que no sé cómo carajo controlar y que era una persona que por ya haber pasado por muchas de esas cosas como que yo sentía que yo le tiraba un problemón y él me devolvía un pase gol, viste, como así nomás, como si fuera, toma, pibe, hace esto. Sin decirme hace esto, pero como que me simplificaba la vida. Me acuerdo que un día le caí muy frustrado diciéndole, Alex, no puede ser, cada 3 meses queremos cambiar todo. Esto estoy seguro que es un problema, no sé qué. Y me dice, no, Tommy, a vos te debería hacer ruido si no están queriendo, o sea, si todo lo quieren hacer igual todo un año entero, eso te tendría que hacer ruido. O sea, si de un año al otro Novo es idéntico, warning. O sea, está bien que estén pensando en la próxima jugada, salga bien, salga mal, pero digo, tenés que querer generar cosas nuevas. Tipo, la linealidad no puede funcionar un tiempo, pero eventualmente eso te termina también apagando desde vos como estar, viste, en buen level, o apagando desde el punto de vista de tipo, che, se te apagó el negocio y otros hicieron lo que vos no hiciste y perdés ritmo, perdés mercado, lo que fuera, pero digo, como el estar en ese constante ponerte en un desafío, yo creo que es buenísimo. Y solo vas a aprender, ¿viste? Y después, ponele, yo ahora empecé teatro. No sé si voy a ser actor, no sé cuánto duraré en teatro. Por ahí son 6 meses, por ahí son 3, por ahí son 14, por ahí termino diciendo dentro de un año estoy haciendo una obra, no sé. Pero por lo que sea que lo haga, darlo todo. Tipo, yo ya desde la primera clase fui en modo personaje, entre comillas, decir, a lo que me digan que tenga que hacer, voy a dar lo máximo de mí. Ya el primer día me hicieron actuar de chica, que tenía que levantarme un pibe. Y en el momento, te juro, me dio un calor. Y después dije, no, pará, yo vine a hacer lo que haya que hacer. Y me comí el personaje y actué de chica y me hice la minifalda y no sé qué. Terminó, me quería matar. Y después dije, no, ya lo hice, bien por lo que pasé. Y el punto es como esos micro desafíos que te dan, como decís vos, siempre a mí sentir vivo, ¿viste? Como esto me hizo sentir vivo. Eso, para mí, es el punto, ¿viste? Con una lógica, ¿no? Porque si uno está todo el tiempo saltando de charco en charco, como que no profundiza, pero bueno, tipo, el sacarte de tu zona de confort para mí solo te va a traer buenos Creo que resultados. lo peor de todo es llegar a tu último lecho, quienes tengamos la oportunidad de poder hacer esa evaluación final y quedarte con la duda de qué hubiera pasado si de repente me hubiera animado a ir a una clase de teatro o a emprender o a crear un proyecto o a qué hubiera pasado de mi... Eso es lo que a mí más me hace activar como, dale, loco, no puede ser todo... O sea,
es más fácil de lo que a veces uno se construye en la mente. Como, che, si querés ir a teatro, andá, sacate la duda y mandale, pero nunca te quedes con la duda. Como- Total. Y algo que, perdón, Espectacular. pero algo que decía No. Tommy muy importante ahí es la importancia también de tener mentores o personas que uno pueda llevarles un tema y nada, y reflexionar y algo. Y puede ser un mentor de negocios o, no sé, yo hace un año empecé el psicólogo, por ejemplo, y a mí es un espacio que nunca lo había hecho, siempre pensé que estaba bien y que lo que fuera. Después te das cuenta que te haces 2 o 3 preguntas y llegaste a un punto donde, upa, acá hay algo, viste, que hay que atender. Entonces, como digo, tener esos momentos en donde, con la herramienta que sea, digo, coaching, psicoanálisis, un mentor más de negocio, lo que a uno le vaya sirviendo en el momento, ir teniendo ese ping-pong con alguien que por ahí nos pueda dar otra perspectiva de la peli que nos estamos contando. Porque a veces no es todo como lo pensamos, sino que es distinto o hay otras formas de encararlo y eso te ayuda a reducir mucho la ansiedad, el estrés, lo que fuera y te hace tomar mejores decisiones. Total. Buenísimo. Brutal. Nada, chicos, o sea, realmente, más allá de, de conocerlos y todo, se me explotó la cabeza la charla, vamos casi 1 hora 40. Mati, si ni los conocía, le habrá explotado todavía más. La verdad que muchísimo valor. Genuinamente les digo, o sea, pedazo de charla. Genuinamente les digo también ahora cerrando el episodio y todo, o sea, los que estén escuchando, alguien que quiera ahí emprender, lanzar startup y todo, no estoy acá con un link de afiliado, realmente lo digo genuinamente. No Los hay que link de ahí quieran afiliados. y todo, como decía Dami, o sea, Novo Labs es el camino y todo eso. O sea, si acá estuviese hablando con alguien de deporte y sé que realmente es bueno, lo recomendaría para startups, para destrabar un montón de bloqueos como emprendedores y realmente subir muchísimo ahí con lo que quieran lanzar. Novo Labs es el camino. Al igual que tienen que likear este podcast, compartirlo, comentarlo, lo que sea. Al igual de esa intención, nada, ir a seguirlos a los chicos de nuevo, la verdad que buenísimo su contenido y lo que hacen, realmente. Lo digo desde la práctica y genuinamente. Así que bueno, chicos, no sé, y Mati, si algo más, de mi lado, la verdad que súper contento No, con el decir episodio que, y gracias, chicos. o sea, valido completamente lo que dijiste, o sea, fue espectacular, fue buenísimo y siempre es tremendo poder charlar con emprendedores y hablar de todo el transcurso que fue del punto uno en el cual uno descubre, sea el padre rico o padre pobre, que muchos arrancamos por ahí, y todos los problemas que pueden ir surgiendo, las evoluciones, los cambios y nada, me encantó, la verdad este podcast fue buenísimo, la verdad muchísimas gracias de haber venido porque la verdad me encantó, así como dijo Jay, o sea, chicos no duden, compartan esto, tipo, seguramente deben tener a alguien en su círculo que necesita escuchar este tipo de consejos, también de historias, así que no duden y nada, la verdad que gracias de vuelta por haber venido Dami y Tommy porque estuvo espectacular. Te dejo ahí cerrar si querés, Jay. No, listo, nada, muchachos. Agradecerles nuevamente. Los dejamos para teatro ahí y bueno, listo. Sus últimas Hermoso. palabras y nos despedimos. Nada, yo de mi lado agradecer un poco a ustedes también por la charla, interesantísimo el espacio, se sintió como una reu de amigos hablando de la vida, así que eso está espectacular. Cuando quieran volvemos a hacer otra, presencial, online o lo que fuera, con cámara, sin cámara de por medio, así que un asadito, lo que quieran. Y nada, si esta charla te sirve por lo menos a una persona que está como queriendo ahí con ganas de emprender o lo que fuera, y la anima a dar ese primer paso, para mí esta charla cumplió el propósito y más que feliz. Así que nada, agradecido también por ustedes y también por vos, Tommy. Sí, lo mismo, o sea, el espacio estuvo buenísimo, no sabía qué me iba a encontrar y la verdad que estuvo tremendo, fluyó excelente, pasamos por un montón de dimensiones y universos, así que eso creo que fue muy rico. Y nada, un poco, Dani, me sacaste las palabras de la boca, pero yo siempre que me invita a un lugar, lo único que digo es, espero que el que invirtió tiempo en escucharnos sienta que no fue una pérdida, sino que fue una inversión que tendrá un retorno que cada uno le dará, pero nada, encontrar ojalá personas que después de habernos escuchado casi 2 horas, sientan que valió la pena y que no hubieran preferido estar haciendo otra cosa. Eso es lo que siempre intento cuando voy a hablar a algún lugar así. Total, total. Bueno, muchachos, nada, pura vida. Buenas noches. La Casi vida. las 12 de la noche acá. Saludos a Argentina y bueno, éxitos.